empezaron a encontrar huellas de niños y de personas adultas. Yo con mi esposo hace 5 años vimos 3 ovnis desde Jardín Santander. La esencia de esto es que un demonio busca reproducirse para volver a la vida. Hay unos que dicen que hay un hincha del Huila enterrado en el Arco de Sur. Dicen. Esto es Tolimenses, episodio paranormal. En este podcast, los seguidores del Tortugazo nos cuentan historias y nosotros se las contamos a ustedes. Como siempre, Andrés Murillo, Daniel Giraldo del Tortugazo, y nos acompaña el profe Andrés Francel para darle el toque histórico a este tema. Bueno, y Tolimenses es patrocinado, profe, por Bendito Manjar, que es el postre, el mejor arroz con leche del mundo, que siempre nos acompaña aquí para contar historias, que hoy parece de otro mundo. No es paranormal, es de aquí, hecho en Ibagué. Lo pueden conseguir ahí en su Instagram a domicilio o también en su punto de distribución, ahí en Piedra Pintada, profe. Y lo vamos a estar ahí cuchareando mientras contamos historias para que arranque, Daniel. Bueno, esa fue la primera historia que nos contaron y nos la contó Kate Mendoza. Pónganle cuidado. Es la historia de la Mona del Sena. La Mona, que era una chica vestida de enfermera que se aparecía en el Sena, y dicen que se había desvivido allí por todo el tema de la tragedia de Armero. Y ya que el Sena funcionó como hospital provisional, o eso es lo que me contaron, yo, Kate Mendoza, la vi 2 veces cuando estudié allí, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Se veía como una persona normal, pero cuando me enteré que era un fantasma, jamás la volví a ver. Digno de un episodio de Tollywood, 31 de octubre. Eso. Sí, hay muchos. Estamos en Tolimenses. Hoy Sí, sí. Bueno, sí, qué pena mezclando con Andrés Francel. Hay algo que sucedió precisamente durante la tragedia de Armero y fue que muchos escenarios deportivos y también académicos se convirtieron en hospitales transitorios, porque precisamente había que atender a tantas personas. El hospital de Armero también había quedado colapsado. La vía hacia el Líbano, que era el otro hospital donde también se podía atender, también había quedado colapsada. Entonces, inclusive en el Coliseo de la Universidad del Tolima se atendieron personas. Hay, a veces cuando hacemos las narrativas precisamente de estos días de 31 de octubre, hablamos de todas estas personas que quedaron precisamente afectadas, porque pues uno puede ser un trabajador de la salud, pero al ver tantas personas heridas, tantos problemas que van sucediendo, pues puede acometer algunos. Dicen que cuando se acumula el sufrimiento, eso se puede volver como paranormal, se puede volver como ese sufrimiento se queda atado a la tierra y por eso las almas no pueden avanzar. Esa es la historia. Por eso ya vamos a hablar ahorita más adelante del estadio, que es uno de los sitios donde se acumula el sufrimiento. Se acumula mucho porque no va tanta. Bueno, yo tengo una postura a eso, profe, y es que, no sé, yo siento que es muy el tema de la tradición oral y todo eso, porque digamos que no creo que haya, digamos que en el Tolima, en Ibagué, hubo una gran masacre de españoles o de pijados, no sé, y puede que haya pasado aquí mismo donde estamos nosotros, puede que aquí haya un cúmulo de sufrimiento, pero pues no lo sabemos, ¿sí? Entonces como que también se remitía a rastros históricos que, no, pues que allá mataron a una señora y esto, entonces allá asustan. No, es que en Armero, no sé qué tal. Que bueno, Armero es nuestra siguiente historia, pero cierto que es como difícil rastrear como ese tipo de cosas porque uno no sabe las atrocidades que hayan pasado en este pedacito de tierra en el que estamos, ¿no? Ahorita mismo. Evidentemente, para que exista un fantasma tiene que haber personas que creen en él. Y evidentemente, si no creemos en los fantasmas, pues los fantasmas no existen. Pero obviamente es muy importante la narrativa que existe sobre los fantasmas porque también nos permite apegarnos a nuestro entorno. En este espacio, por ejemplo, escaparon Paolo Rosato Bianchelli y Sor María del Perpetuo Socorro por un amor. Se escaparon del convento de Santo Domingo y se perdieron por la quebrada del Lavadero, y por eso viene la leyenda del fraile sin cabeza. ¿Qué pasaba por acá? De paso. Sí. Estas historias son de las más comunes, que se le aparece a alguien a la madrugada en un lugar muy amplio, en un lugar donde han pasado como tragedias, y que harían ustedes donde se les pase así a medianoche una persona que ustedes no conocen y después se enteren que esa persona no estaba viva. Es que fue lo que le pasó a Kate, sí, es como que sí, o sea, queda uno en shock porque uno los sentidos no lo pueden engañar. Bueno, sí pueden, pero uno está seguro de que vio a alguien ahí, como que está aquí alguien parado y yo sé que está ahí parado. Luego me dicen, no, ese muchacho murió hace 20 días, lo mataron ahí. Entonces a la vaina. Y no sé, a mí me da un poco más de miedo es cuando vaya por ahí caminando y me pregunte, hey, ¿qué hora tiene? ¡Ay, una mona! A mí sí me gustaría que me aparezca una mona a medianoche, pero no así. O bueno, depende de la mona. Bueno, y póngale cuidado que yo estuve mirando. Y, o sea, yo soy muy escéptico, nunca me han asustado así algo paranormal. Y un man contaba
que es que ahorita las fuentes se vuelven TikTok y me da pena como que debe tener así una biblioteca de bibliografía con norma japa, pero el man contaba que generalmente la gente se asustaba por vainas que no había y él decía, yo se lo atribuyo, y varios autores, al tema de las enfermedades de la vista, porque hasta no sé qué año inventaron los lentes y pues antes la gente no veía nada. Imagínense ustedes por allá en el siglo no sé qué, sugestionados por la religión, por la familia, por la cultura, le dicen que es que allá aparece un tipo con cabeza y cuernos y tal, y resulta que es una vaca que vive en un potrero. Y como todos no vemos un culo, pues decimos, ay, sí, allá está, no sé qué, el gran Philip, no sé, el diablo, tal vaina. Entonces el man justificaba un poquito ese tema cultural, la iglesia, la sugestión, con el tema de las enfermedades mentales visuales que todos tenemos, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos pasa que uno ve algo que cree que vio, pero resulta que no. Y pues pone la gafa y no, es una sombra y tal. Entonces, pues, digamos, puede ser una explicación, pero para no matar el chiste de todo este capítulo, digamos que todo lo que vamos acá a hablar es verdad. Sí, hay algo que sucede precisamente con las innovaciones tecnológicas y tiene que ver con la luz y la visión, lo importante que es la visión para nosotros. Desde que existe la luz, los fantasmas empiezan a desaparecer. Y hay uno que también era un terror precisamente a comienzos del siglo XX en Ibagué, y era el puente que había en la 15 con Quinta, que le decían la Maca. Las personas decían que en ese puente asustaban, roban, es decir, era un puente maldito, ahí pasaba la quebrada del Sillón y por eso exigían un bombillo, le pusieron un bombillo y no volvió a haber fantasmas. No pasó nada más. En ese espacio. Sin embargo, se tardó un tiempo en que mejoraran la Maca. Ese sí es un verdadero terror, la inversión de las alcaldías. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque ahorita un hecho que es un facto lo que sucedió fue la tragedia de Armero, que es una de las tragedias, yo creo que a nivel Latinoamérica más recordadas para todo el mundo. Y es que en 1985 una avalancha acabó con esa población, que era uno de los municipios más prósperos de todo el Tolima, pues aquí muy cerca de Ibagué, matando a cerca de 25.000 personas, dejando un montón de gente huérfana, de gente herida. Y bueno, este ha sido como un sitio en donde muchos dicen se concentra el dolor, almas en pena, el tema de la tragedia, y se ha vuelto como un destino, quieran unos o no, como de lo paranormal, que vamos allí a acampar, no sé qué. La verdad yo les doy mucho respeto. Y pues digamos que o lo vemos como eso paranormal o lo vemos como un ejemplo de la negligencia del Estado, pues que llevó a que esa gente no fuera evacuada y pues murieron allí. Sí, ahí sucede, pues digamos que históricamente hay varias narraciones sobre la Ares, o sea, pequeñas erupciones, digamos que tenía el volcán Nevado del Ruiz, que aparece en los mapas, el mapa de 1570 precioso, donde sale así perfectamente la explosión. Ya había sucedido secuencialmente. Muchos narran que precisamente por esas erupciones es que el terreno de Armero pues era tan próspero. Exacto, y que servía pues las matas crecían más rápido, todo el asunto. No puede inventar ahí también muchos mitos, o sea, puede haber otros motivos por los cuales crecía el arroz y el algodón y todo este asunto. Pero hubo un momento importante que sucede en 1948, que es precisamente el Bogotazo, que en diversos lugares se empieza a llamar Ibaguetazo, Armerazo. Y entonces en ese momento empiezan los liberales a perseguir a los conservadores. El cura del pueblo se resguarda en su iglesia. Y el tipo entonces dice, no, yo no me quiero meter en ninguna guerra, la iglesia es sagrada. Sin embargo, él empieza a ser el símbolo de los conservadores. Así que los liberales llegan, asedian la iglesia, al final rompen la puerta, sacan al cura, lo deslizan por el parque. Hay un libro que se llama Sangre en el Parque, donde se cuenta todo este proceso precisamente del asesinato del párroco, y se dice que sus últimas palabras fue precisamente maldecir este municipio que no respetaba la ley de Dios, y como consecuencia empezaron a suceder diferentes eventos que desembocaron en 1985 en la tragedia lamentable. En las de historias Armero. que uno escucha de los papás, los curas, las monjas eran como seres sagrados. Bueno, digamos, todas las vidas son sagradas, pero si alguien le miraba mal a un cura, esa persona quedaba maldita y por eso le iba mal en el amor, en el trabajo. Sí. Y esto tiene mucho sentido con esas historias. Sí. Mis papás lo contaban mucho así, no, esa fue un señor que miró mal al cura y entonces desde eso lo persigue el diablo. No, yo a quién habré mirado mal. El cura iba vestido
Es la lucha del bien contra el mal, ¿no? Y el propósito precisamente de tratar de erradicar algunas costumbres. Por ejemplo, cuando hablamos de la patasola, ¿cierto? De la muelona, pues es un modo de decir a estos muchachos que solían salir por allí a tener sus aventurillas, no salga por allá porque de pronto le sale la pata sola, ¿no? Es un modo de aleccionar y obviamente pues los curas, las monjas son esos representantes de la luz en la tierra. Inclusive el mismo programa de las iglesias es precioso. Cuando uno ve una iglesia gótica, afuera lo que ve son gárgolas, ¿cierto? Y una serie de animales que nos cuentan que viene el apocalipsis, ¿cierto? Ya se va a acercar el año 1000, viene el apocalipsis, entonces se genera ese programa, pero uno entra a la iglesia e inmediatamente todo es de una luz púrpura preciosa, uno se siente que está siendo elevado al interior. Es un modo de decir, si usted está adentro, está protegido. Afuera es el lugar del pecado. De tenerle miedo. Sí. Entonces, esta es una de las historias de por qué pasó la avalancha de Armero. Las historias que escuchan hoy en día es que si uno pasa por ahí en la noche, se escuchan gritos, se escuchan... Hay gente que va y tiene el plan de irse a medianoche a acampar cerca de Armero. Que yo digo que eso es maluco porque, pues, digamos que yo, por ejemplo, tuve muchos profesores, o sea, me acuerdo, muchos eran 3 o 4 profesores en primaria que eran de allá de Armero. Y me acuerdo que algunos pues tenían algunas amputaciones o algunas habilidades distintas, como que estaban en silla de ruedas de allá, llegaron de allá. Entonces yo siempre vi eso como con mucho respeto porque pues es el legado de que sí, es como un gran cementerio como para uno ir a decir, ay, me van a asustar, no sé qué. Pues me parece maluco, sobre todo pues por el respeto de la gente, pero pues también entiendo, ¿no? O sea, es como allá pasó algo histórico masivo. Entonces hay mucha gente que está en busca de sentir esa experiencia paranormal y toda la vaina. Pero pues no sé, no creo que no han tomado ningún control ni nada, ¿cierto? Sí, o sea, mi familia inclusive es de Armero, mi familia paterna. ¿Ah, sí? El gimnasio de pesas de Armero, el levantamiento de pesas, se llamó Lester Francel, porque Lester Francel fue el primer levantador de pesas tolimense que llegó a unas olimpiadas. Por eso yo salí así de viga. Sí, mi tío. Yo creo unos genes fuertes de su tío. Sí, claro. ¿Dónde está? El para levantar, pero pesar no. Claro, es un camposanto, se podría hacer mucha arqueología urbana, pero hay una anécdota precisamente, y es que nosotros fuimos a visitar la tumba de mi abuelo que está allá en el cementerio de Armero. Fuimos con mi papá. Fue bastante difícil encontrar la tumba porque está bastante deteriorado el cementerio. En medio de todo a lo que conduce tener un camposanto es que a veces se dicen, bueno, no hay que entrometerse, ¿cierto? Hay que dejar que se recupere solo, pero tampoco se hacen muchas campañas de restauración. Algunos han empezado a hacer algunos trabajos, pero aquí hay algo que pasa con las generaciones, ¿cierto? Las generaciones anteriores solían narrar más lo que esas historias de terror. Empiezan a llegar otras posibilidades como la televisión, el cine, otros mecanismos de narrar la televisión. Mis niños, que ya precisamente crecen en el mundo digital, vamos caminando por el cementerio, vemos unas tumbas profanadas, allí hay unas calaveras, obviamente les robaban los dientes por si tenían alguna amalgama, algún pedazo dorado, algunas personas las enterraban con las prendas más bellas, iban a saquearlas, y ellos vieron una calavera que todavía tenía algunas partes de cabello y les pareció magnífico porque eso se parecía a Plantas versus Zombies. Sí, claro. ¿No? Entonces, claro, para ellos ya no es un fenómeno. Sí, uno lo asustaría. Claro. Sí, entonces esas narrativas precisamente van cambiando. Ya no es la imagen con la que nos asustan o nos asustaban a nosotros. Ahora ya uno de adultos se asusta con la Diana o con cualquier vaina de esas, ¿no? Pero es como va cambiando la narrativa. Bueno, los tolimenses también pudimos tener algunos invitados, ¿no, Daniel? Que también tienen historias que creemos que valen la pena que ellos mismos las contaran acá, porque pues hay vainas bien locas, así que comencemos con el primer invitado. Ok. Bueno, cuéntenos su historia de terror, ¿en dónde pasó? Bueno, esta historia de terror ocurrió cuando vivíamos en Tapias, en una finca de un familiar. Ok. No sé si ustedes han escuchado de los invernaderos, los que hacen para cultivar tomate, cosas así que evitan que la plaga de pronto entre. Volvemos a Plantas versus Zombies. Sí, es que exacto, volvemos a hablar. Bueno, pasa que pues yo trabajaba en el invernadero era un familiar. Ajá. Entonces empezaron a pasar como cosas raras, pero uno no le ponía como cierto cuidado. Por decir, uno pasaba por el pie del invernadero y escuchaba como la gente hablar. Murmullos. Sí, o que en este caso pues era un cultivo de tomate. Entonces uno pasaba y escuchaba que estaban cogiendo tomate o apodando.
Y uno a veces entraba, buenas, y le respondían. Y usted después de que entraba al invernadero no había nadie. Y usted quedó como que, ¿será que yo soy el que está mal? No sé qué. Bueno, así fue pasando. Le empezaron a pasar a varios trabajadores. Ya llegó un caso que de pronto los trabajadores los mandaban a solos a trabajar, porque eso ocurría cuando usted de pronto lo mandaban solo a trabajar o los mandaban y ya como que les daba cosita porque claro, o sea, usted estar por arriba y cuando usted escuche en la parte de abajo es que otro cogiendo tomate y yo, bueno, y yo estoy contratado solo. Venga, ayude más bien. Claro. Entonces... Y por lo mismo que era una finca familiar, entonces no había nadie más, o sea, no era posible que hubiera nadie más ahí. Uno pasaba y decía uno, adiós, y adiós le respondían a uno. Uy, no. Pero uno sano de la vuelta, pues uno no sabía que estaba mi tía Almiruñas ahí. Entonces, claro, ya la gente empezó como a sospechar y ya pasaron muchos casos. En el caso le pasó a ella con la mamá. Cuéntelo que No, pues mi mamá fue a visitarnos, mi mamá vivía acá en Ibagué, y ella fue a visitarnos y eso fue un domingo. Los domingos allá nadie trabaja. Ese día nosotros pasamos como a las 6 de la tarde y pues a veces es normal que allá a las 6 de la tarde ellos estén trabajando, pero como es familiar, ellos le hacen hasta la hora que sea. Sí. Y con mi mamá pasamos y se escuchaba cogiendo tomate, la caneca cuando caían los tomates, y entonces nosotros, adiós. Y nos contestaron. Cuando llegamos arriba a la casa, nosotros, ¿quién está cogiendo tomate? No, nadie, y nosotros. Estaban todos en la casa. Ya nos habían advertido de que eso sucedía ya. Bueno, entonces ya pues ya la gente como que dio cuenta que empezaba como a pasar cosas como muy raras. Pasó cierto día que ya pasó como a otro nivel, que ya no eran como los ruidos, las cositas así, sino que empezaron a encontrar dibujos en el plástico. Para que se den como una pequeña idea, el invernadero mide como 4 metros. Es ¿De alto? Sí, Ok. un plástico encima que no va a tener la capacidad de una persona se Soportar a sube. alguien, sí. Y encontraban los dibujos marcados. En las mañanas los encontraban como cuando queda el sereno Sí. y usted puede hacer dibujitos. Empezaron a encontrar huellas de niños y de personas adultas. Y pues ya uno, uy, no, este ya va a otro nivel y ya empezaron así, ya. Entonces uno por las mañanas lo primero que iba era a mirar el invernadero a ver qué dibujo había. Sí, pero pues entre miedo y como cosita. Ya después empezaron a encontrar un pueblito, se veía un pueblito, Sí, ¿no? hacían muchos dibujitos, pero, o sea, eso era imposible que alguien lo hiciera porque era en el plástico O sea, que no va se de podía. techo, entonces No había forma de que se había subiera. forma. Empezaron a encontrar como dibujos. Empezamos porque pues yo trabajaba y yo los veía. O sea, nosotros teníamos fotos y no que se nos borraron. La Sí, lástima. teníamos evidencias. Sí, No, pero teníamos más de uno las evidencias. vio. No, sí, pero Y él o sea, madrugaba a ir a verlos. sí, eso todo. Mira, pero se nos cagaba el susto de esa vaina. O sea, yo al primer dibujito, yo quemo eso y nos vemos. No, pues uno es conchudo, o sea, uno le da miedo, pero usted sabe que nosotros los ibaguereños los alimentamos muy chismosos, entonces. Sí. Acá hayamos. Incluso se iba a ir a meter una noche con un señor que trabaja a medianoche. Ah, sí, eso Vamos fue- a ir a mirar qué pasaba. Sí, no, pues póngale cuidado, les voy a contar. Lo que pasa es que por lo regular acá hablan de que mucho que los indígenas, que hubieron huacas, como le llaman, bueno, cositas así que enterraban y que tales. Y por esos lados hubo un indio, inclusive que es por eso que se llama el Indio Tapia. Y entonces por eso fue el nombre del pueblito. ¿Eso es verdad, profe? Ahí había un cementerio indígena. Debajo de esa tomatera. Yo creo. Hay muchas leyendas que precisamente hablan de eso. Sí, claro, exacto. Entonces hablaban de riquezas. Entonces había un señor, pues ya de edad, y él me dijo, se le mide acompañarme a ir a mirar, pero pues las vainas se ven a medianoche supuestamente. Se le mide y yo con el miedito, pero con los bolsillos vacíos, pues uno le hace. Entonces, listo. Pero entonces el señor, él tenía un familiar parapsicólogo. Entonces dijo, voy a consultarle a mi familiar a ver qué, de pronto qué nos opina. Y entonces lo llamó y le dijo, fulanito, lo que pasa es tal cosa, le contó todo lo como venía pasando. Y el parapsicólogo le dijo, era el tío, dijo, tío, yo lo único que le digo es que no se vaya a meter ni por el chiraya, porque eso no es nada bueno. Lo que hay algo es muy grande y muy malo. Maligno. Entonces, Entonces era delicado. era delicado. Alrededor de esos invernaderos pasaban cosas. Nosotros vivíamos no muy lejos, ¿cierto? Vivíamos cerquita del invernadero. Pues en la misma finca había, no sé cuántos, como, o sea, muy cerquita. Y empezaron a pasar cosas ya en la casa. Ok. Una noche
él se fue lejos. No a tomar, no van a No se fue a buscar, no, lo del mercado de la semana, porque pues allá salíamos, era los fines de semana, porque pues allá no había dónde salir. Él iba llegando y íbamos a desempacar las cosas que él había comprado, y nosotros cuando dejamos una cocina que diera directo a una ventana que diera a la cocina, y estábamos desempacando, teníamos los 2 niños y el más pequeñito estaba durmiendo. Cuando nosotros, no sé, cosas... El reflejo, volteamos a mirar y sin mentirle, ustedes no nos van a creer, pero es algo que ni nosotros mismos nos creemos. El niño estaba flotando. Se lo juro. El niño estaba flotando. Sí, yo casi es algo, o sea, una cosa es contarlo y otra cosa es yo vivirlo. le dije, ¡Andrés! Y entonces él salió corriendo y cogió al niño. Yo no volví a salir, o sea, y literal, nosotros nos sacó o sea, no sé qué, pero nos sacaron. Llegó un punto de que nosotros no podíamos dormir, empezaron a pasar cosas muy extrañas en las noches, era más que todo en las noches, o sea, había que... era que llegaran las 6 de terrible. la tarde, era... Y, o sea, ese niño lo llevaron para el bienestar, ¿o qué? Porque yo no tengo ese peladito en mi casa ahí hablando, no. No, pero... No me lo presenten, por favor. No creo que el de los videos, ¿sí? No, es el hermanito, pero... Pero no, de verdad, sí. Terrible, o sea, nos tocó salir chonteados porque no aguantamos. O sea, ustedes literal se fueron de allá, dejaron su tierra por un asedio de un bicho raro que los pero asustaba. es que pasaban demasiadas cosas. Y les tocó irse por sí, pues de pronto por eso nosotros nos vimos de allá. Sí, por decir la tierrita es de un familiar, y pues, pero, o sea, como que esas cosas se centraron, fue donde nosotros vivíamos y empezaron a pasar episodios muy fuertes. Una noche estábamos durmiendo, tipo, ¿qué? 8, 9 de la noche más o menos. Nosotros teníamos un gallo fino. Lo encerrábamos en las noches, pues para que la chucha no se lo comiera. Sí. Porque a la chuchita aguanta nada. Bueno, entonces lo encerramos en un corralito que yo lo he hecho de guauda. Y ese le teníamos hasta nombre, llamaba Ramón. Que en paz descanse, Ramón. Ya murió. Póngale cuidado. Entonces teníamos el gallo encerrado cuando empezamos a escuchar que ese gallo empezó a gritar para el lado y lado. No, pero antes sentíamos un olor que jamás en la vida nosotros ni volvimos a... O sea, es un olor inexplicable, un olor sí. Aparte de las botas de la pecueca era otra cosa. No, de verdad, no nos aguantábamos el olor. Y fue cuando empezó ya lo que pasó con el gallito, pero era el olor. Eso, empezó un estruendo durísimo en el corral del gallo y era para allá y para acá. Y no era forma de que de pronto se hubiera metido un animal, no había, porque estaba muy bien cerradito. Entonces, a lo último llegó un caso de que el pollo levantó una teja que tenía una piedra encima y salió. No, pues ¿quién iba a salir? Pueda mirar el pollo. Yo miré desde lejito y yo dije, pues si ya se murió, ya que la chucha se lo comió, pues que el alimente, porque... Bueno, pero ustedes se fueron de allá. Si ven un que diga, vendo permuto, lote en tapias, tomatera... Pues por eso no especifiqué, porque después no venden. No, pero ustedes se fueron de allá y dejaron de pasar las cosas, o siguieron sintiendo temor o vainas raras en otro lado. Porque si no, pues allá la salida para que no nos van a pegar. Sí, no, ya entramos. Es que donde nosotros entramos ya... No, pero verdad, fueron ya se terminó. No, mire que hubo unos días, un tiempito que nosotros como con la cosita, pero ya pararon las cosas, obvio, sí. Pero sí pasan cosas. Por decir, a él y a mí, no sé si ustedes saben, no sé cómo le digan, se le subió el muerto o lo privaron, no sé qué. Nos pasó una vez también allá, estábamos durmiendo. Yo me sentía que... Y teníamos los dos niños. Que me besaban por acá. Yo me quedé quietico. No, yo no me moví. Cuando yo sentí que él, como que se le quitó y pegó el grito, y yo también. Y nos sentamos como, no teníamos ni luz. Eso era una finca por allá en un hueco y no teníamos luz. Ni ventanas, ¿cierto? Las ventanas eran como, ¿cómo se llaman esos? Pendones le pusimos en ese entonces. Sí, porque era una casita recién construida y todavía no... Entonces... Cuando él estaba así asustado y yo, déjeme hacer en el rincón, y él no, déjeme a mí. Se metió al rincón. Eso peleamos por rincón. Uno siempre pelea por regular por la orilla, ¿no? La orilla es mía, peleamos era por rincón. Más lejos de la puerta. Sí, no. Y juradito, los niños los pusimos al rincón, él se hizo en medio y yo quedé en la orilla. Cuando volteamos a mirar, había un niño, ¿cierto? El niño. Sí, eso un niño, y pensábamos que era el niño de nosotros porque tenía exactamente la misma pijama. Sí. Cuando, yo no sé, de un momento a otro volteó. Ay, no. Cuando sentimos que nos miró y llegó y incluso nos corrían la cama, ¿cierto? O sea, no le estamos hablando mentiras, no sé. O sea, dicen que de pronto también eran cosas que nos estaban haciendo, no sabemos, pero el caso es que todo empezó por los invernaderos.
Pero, uy, los días De allá pronto, pues fueron- de pronto no tengan comunicación una cosa con la otra, pero pues. Pero, o sea, todo era- pasó allá y era sí. terrible. Él y yo cuando nos devolvimos para acá, por Ibagué, veníamos como una calavera. O sea, éramos en los huesitos, mi mamá literal lloraba. Pero no sabíamos, o sea, no sabíamos el por qué. Le empezaron a pasar cosas extrañas cuando se iba a trabajar. Yo me iba a trabajar con él porque, ¿cierto? Yo no O sea, trabajaba. él no trabajaba. Una vez, no sé cómo, Por pereza. se cortó. No, se cortó. O sea, de lo que no podía dormir porque las noches de nosotros no teníamos noches para dormir. Eran las 6 de la tarde y nosotros ya estábamos literal cagados del miedo. Sí, No o sea, dormíamos era con una zozobra vela. terrible. Y es lo que yo les digo, o sea, yo sé que hay mucha gente que se sugestiona, pero imagina llegar al nivel de tener que dejar su tierra, su trabajo, porque me imagino que ustedes no tenían nada más que eso. Eso, nos toca irnos. Profe, No, ¿usted choqueados. qué entidad cree que puede estar ahí en los mitos de, bueno, indígenas? Tapia no sabía que se veía por un cacique, dicen ellos. Pero pues sí, siempre hay como, ¿será que sí hay ataduras ancestrales a la tierra y a todos estos sensaciones? Profe, Porque corre un para acá que el niño ay, no se puede sentar ahí. un niño Hay muchas flotando. narrativas, claro, que tienen que ver con eso. Y es, por ejemplo, una figura tradicional que es la de los tunjitos, ¿no? De beber un bebecito de oro así en la distancia que señala aparentemente una huaca que es un entierro indígena. Porque los indígenas enterraban en una vasija de barro a sus muertos. Primero, en la tierra, cuando se descomponía, sacaban los huesitos, los depositaban en la vasija de barro y la tapa tenía un retrato del muerto, siempre mirando hacia el amanecer, hacia el eterno renacimiento. Ok. Entonces, claro, se supone que cuando se labra la tierra se está invadiendo un lugar sagrado. Por lo tanto, evidentemente, el espíritu del muerto va a llegar a recuperar su espacio. Y la descripción de ciudades es muy bella, ¿no? Del pintar un pueblo en la cubierta es muy bueno porque es como pintar una O necrópolis. sea, si era un tunjo. Claro, es muy probable que fuera una entidad indígena reclamando el espacio de su cementerio. Y el niño que veíamos allí es muy probable que fuera un tunjito juguetón, ¿cierto? Tratando de encontrar a su madre Ahí con el gallo, y a su ahí, padre. Oiga, no, muchas gracias por esta historia, que pues por eso también queremos traer al profe. Como le digo, yo soy escéptico, pero no me cabe en la cabeza que alguien tenga que dejar su casa por un susto ahí, ay, que me asustó, no. Sí, llegar a eso ese ya nivel son es- otras cosas. sí, ya, Y pues me alegro que ahorita estés mejor, ¿no? O sea, que No, ya gracias a no Dios. los asusten tanto y que el profe nos pueda como enlazar No, ahí. y lo más importante es que el niño nosotros le dijimos que se quedara acá. Ya. Ya, Lo volvemos a listo, llevar. exorcizado. ¿Cuántos días se demoraba mientras iba a buscar a los fantasmas el hombre? Se perdía. Depende. Llegaba el lunes. Bueno, no, muchas gracias por contarnos su historia. Esperemos que a nadie más le vuelva a pasar eso. Ojo ahí con los tomates y las tierras que pueden estar malditas. Con los lotes baratos en Tapias, yo tendría cuidado. Ese es un cuento de terror muy bueno, parece Sí. pura narración de Stephen King, ¿no? Sí, más o menos. La siguiente historia es de terror en el Panóptico. Nos la cuenta Jean-Paul Salmon y él nos dice que estaban con unos amigos tomando fuera del Panóptico y se pusieron a hablar con el vigilante. Entonces el vigilante les contó un par de historias de cómo adentro silbaban y tiraban cosas al suelo. Entonces ellos les dijeron al vigilante que los dejara entrar y los dejó entrar. En ese tiempo todavía no habían arreglado el Panóptico como está en este momento. Entraron y tomaron unas fotos. Luego miraron las fotos y se dieron cuenta que se veían como cosas extrañas. Entonces dijeron, vamos a entrar de nuevo para verificar esas sombras que vimos, pero resulta que esa vez, cuando intentaron entrar y abrir la rendija, entonces escucharon un bramido de ultratumba y hasta el perro que los acompañaba salió a correr. Hasta el día de hoy nos explican qué fue lo que pasó. Bueno, el Panóptico ha sido un sitio que también, volvemos, ¿no? Como que reúne muchas almas en pena o gente torturada. Bueno, lo que pasó allí tendrá mucho más para contarnos el profe Francel, pero hasta hace un tiempo que menos mal, como decían ahí popularmente, era la caja menor de todas las alcaldías que llegaban. Ya pudieron terminarlo y hoy en día es un museo que me imagino que arquitectónicamente el profe lo verá y dirá esos ladrillos, Dios mío. Bueno, no, yo con el profe hicimos bueno, yo estuve ahí, estuve presente en un paseo patrimonial con personas no son discapacitadas, son de habilidades distintas, que no podían ver, no podían escuchar. Ellos junto con la Fundación En Tándem hicieron un
prototipo 3D para que las personas que no podían verlo pudieran sentir y toda la vaina, que me pareció una locura, que todos podamos ir allá, ¿no? Y bueno, fue una cárcel. Fue una cárcel hasta hace mucho tiempo y siempre se han escuchado historias de asesinatos, y en el tiempo que estuvo abandonado, pues siempre la gente lo vandalizó, decían que allá asustaban. Creo que siempre hubo un Cristo que todavía está ahí, que pues ahorita está en mejores condiciones, pero siempre decían que allá sobre todo se escuchaban cosas. Sí. Claro, hay muchos ilustres que fueron torturados en ese espacio. Podemos imaginar muchas personas que fueron desaparecidas, que son las dinámicas tradicionales. Era un lugar que tenemos que ambientarnos bien, ¿no? Ajá. Apartado del centro de la ciudad, separado por una quebrada por la que bajaba la niebla densa en las noches de invierno. Se supone que había un lago cerca de... Frente al cual quedaba el lago de Belén. Era un lago artificial, pero por ahí sí pasaba la quebrada del Lavadero, que es el actual Parque Centenario. Okay. Entonces era un lugar allá aislado, como en una película de terror. Sí, como no miraba para allá. Sí. Eso, allá arriba en el monte estaba ese espacio. Y entonces hubo muchas personas que fueron allí torturadas. Pero hay un momento especial que tiene que ver precisamente con el Bogotazo. Cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, en Ibagué se denominó el Ibaguetazo. Por supuesto que todas las personas liberales empiezan a subir por la carrera tercera, van acabando con todos los comercios de los conservadores, van acabando con los diarios, con todas las personas que profesaban ese credo político. Llegan al Panóptico y allí estaba el director de la prisión, que se llamaba Eugenio Barón. Y Eugenio Barón tenía la fama de ser un tipo bastante fascista, es decir, un tipo de derecha, medio nazi, pues, por decirlo así. Ahorita que estamos en un momento en que todos los presidentes se dicen nazis mutuamente. Entonces el tipo inmediatamente dijo: hay que reprimir esta sedición, y ordenó a los guardias que dispararan ante la multitud. Claro, pues la multitud inclusive se puso más agresiva y al final matan a Eugenio Barón y lo arrastran en el 48 por la prisión también. En 1948. Okay. Podemos suponer que el fantasma de Eugenio Barón está allí en el Panóptico. Y si vemos y escuchamos cosas extrañas, pues no puede ser más que el bramido de un gran coronel, sí, ¿cierto?, del ejército que regentaba ese espacio y que sigue viendo terroristas liberales por todas partes. Una excelente explicación, profe. Definitivamente los lugares donde había mucho dolor, masacre, guerra, matanzas, es donde se sienten estas energías fuertes. Yo nunca me he metido en un sitio así, yo también soy bastante escéptico, pero si hubiera pasado así, yo hubiera sido como el perro y soy el primero que sale a correr. Chao, y demás, nos vemos a la entrada. Sí, inclusive esos factores de persecución fueron tremendos, ¿no? Porque el Panóptico es un elemento político. Sí. O sea, es uno de los modos de quitar la capital del Tolima a Neiva. Luego, pues evidentemente se divide el departamento, pero es un modo de decir: vea, yo tengo este aparato, ¿cierto?, tecnológico construido que me permite perseguir a todos los que estén en mi contra, ¿cierto? Entonces, si yo soy un dirigente conservador, ojo todos los liberales, porque para acá los voy a tener. Entonces, cuando está, por ejemplo, una sedición en el Líbano, pues de la tradición bolchevique, bien roja todo el asunto, empiezan a traerlos en camiones y los meten al Panóptico. Podemos imaginar que muchas personas así se desmayaron, murieron y todo eso quedó acallado porque pues no teníamos medios de comunicación que pudieran estar siguiendo. Desaparecidos. ¿Cómo se desapareció? Ni idea. Pero evidentemente son espacios de dolor, espacios de manejo político, y por eso es tan simbólico que un espacio de dolor se transforme en un espacio de arte, ¿no?, y de memoria, ¿no? Para que ojalá no lo volvamos a hacer, ojalá. Algo con el Panóptico es que también yo no sabía, lo aprendí en ese paseo patrimonial recorrido, y es que pues está hecho como para vigilar, ¿no? También que desde un punto yo veo todo. Y que digamos, bueno, cuando abrieron recién el Panóptico también era quitarle un poquito ese estigma de sitio terrorífico, que uno pone Panóptico y Ibagué y lo primero que sale es un video ahí de que, ay, que escuchamos, que nos metimos allá, no sé qué. Pero, profe, también algo es que un poquito de la historia del Panóptico fue borrada. Tengo entendido yo que en 2000 algo hubo un incendio y como que ahí desaparecieron un poco de informes de gente que estaba ahí, de gente que estuvo, de gente que no apareció nunca más. ¿Eso es cierto? Bueno, el Panóptico tiene una historia de terror que comienza con lo monetario, ¿no? Álvaro Cuartas Coimat nos cuenta que precisamente la prisión se aprueba más o menos hacia 1848, se destinan los fondos, luego viene una guerra, la
otra guerra, se desaparecen los fondos, luego con el tiempo, hacia 2004 se hace el estudio y dice, oiga, ese edificio valdría la pena recuperarlo, así como la Penitenciaría Central, que es el actual Museo Nacional, pasa todo, se hace el concurso, toda la cosa, se asigna el presupuesto y se sigue desvaneciendo y se sigue desvaneciendo y se sigue desvaneciendo. Desde 2004. Desde 2004. Lo paranormal que pasa ahí es que se desvanece el presupuesto. Se pierde Claro. la plata. Eso es lo más paranormal todavía, ¿no? Eso sí es inexplicable. Pero hay algo que sucede y es que precisamente cuando se van a trasladar los presos a Picaleña, porque pues primero hay que moverlos, a pesar de que ya se ha declarado como monumento nacional, hay que desalojar la prisión para poder hacer la intervención para la cual se aprobaron los recursos de restauración. Y en ese momento, pero esto es sistemático en todo, ¿no? Cuando hay juegos nacionales, cuando hay grandes eventos, empiezan a desaparecer todas las actas notariales, todos los registros. Porque claro, alguien como director de la prisión tiene que hacerle entrega a otra persona para digamos, tener la nueva administración. Y ahí se desaparecen muchas cosas. Entonces, casualmente suceden incendios, bueno, muchas cosas suelen suceder. Afortunadamente, ¿cierto? Tenemos en este momento el panóptico allí funcionando. A mí me hubiera gustado que quedaran más testimonios de los muros, ¿cierto? Porque es que ahora entramos y el panóptico, pues sí, es muy lindo, hermoso. Es otra cosa. Pero es importante uno sentir el terror de estar encerrado, al menos unos muros que hubieran quedado para no decir, ay, no joda, esto de verdad es terrorífico, ¿no? Una réplica, ¿no? Que también es bastante bonita porque tiene hasta ahí una chica bastante buenota de los años 2000, de los periódicos. Sí. Pero sí, como que ahorraron un poquito eso, trataron de llevarlo a lo más memorial, como usted dice. Me gusta mucho lo que hay, pero sí. Está buena esa recomendación que hubiera podido quedar, aunque está el comedor, ¿no? Que el comedor ese es como parte de la historia del, bueno, el comedor y creo que unas escaleras. Sí, aunque algunos presos que estuvieron, familiares de presos, me han contado que eso nunca funcionó realmente como comedor. Tenía inclusive otros usos más violentos. Deberíamos hacer un especial sobre esos recuerdos precisamente de las personas dentro de la prisión, exactamente. El hacinamiento, los murales, es muy bello el arte mural porque precisamente no es un arte digamos, pues de un estilo que uno pueda decir, oh, esto es una obra que vale millones. Pura. Sí, es todo el sentimiento a flor de piel, ver allí precisamente las modelos colgadas, uno se puede imaginar lo que puede sentir uno todo el tiempo hacinado con otros presos ahí, ¿cierto? Todos con apetitos, todos sus con apetitos, deseos. Eso tiene que ser una vaina terrible, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con historias de terror paranormales con Bendito Manjar, que sí, bueno, esta puede ser la poción de la historia anterior para librarnos de tanto terror. Y ahorita nos acompaña Natalie. Yo creo que de las seguidoras que nos sigue por allá desde 2001, cuando yo ni siquiera había aprendido a leer, pero ella ya nos seguía más o menos. Natalie, cuéntenos su historia en este capítulo especial de Tolimenses. Mi historia es cortica, pero sustanciosa. Exactamente fue hace un año. Reciente. Sí, hace un año. En agosto. Les puedo decir la fecha y todo. Sí. 26 de agosto del año 2023. Puente de la Variante acá en Ibagué. Bueno, yo tengo un trabajo que es montar eventos. Vengo del Totumo con mi hermana, mi cuñada y mis 2 sobrinas en mi carro, normal. A mi cuñada la recogen en el Puente de la Variante. O sea, Puente de la Variante, 9, 10 de la noche, como que... No sé por qué dije que sí, le iba a dejar a ella ahí, no sé por qué. Paramos debajo del puente, ahí la recogían. Mi hermana estaba aquí al lado de copiloto y de un momento a otro, yo vengo con la radio normal, cierta emisora, cuando comienza a cambiar la emisora. Pensé que era mi hermana accidentalmente, mientras que mi cuñada alistaba a las niñas para bajarse. Ok, no le paré bolas, mi teléfono porque yo estaba súper ocupada con un evento. Cuando otra vez, pero de una forma muy agresiva, se cambió otra vez la emisora. Ok, me voy a hacer la huevona y me voy a poner cuidado porque esto no es normal. Entonces mi hermana también se dio cuenta. Yo le dije, ¿por qué me estaba cambiando la emisora? No, Nata, yo no estoy cambiando la emisora, estoy pendiente para que esta chica se vaya. Ok, nos hicimos, yo en mi teléfono, jugando por este ojo, y mi hermana también puso cuidado, la perilla de la radio se estaba moviendo sola. Te lo juro, Muri, te lo juro. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre en ese momento. O sea, y mi hermana también, Nata, arranque, Dios mío. Y la famosa psicofonía que uno escucha mientras que se cambiaba de emisora a emisora.
au. Hola, ay no, yo no, cual ni que nada, ¿sabe qué? Usted no se baja aquí, arranquemos, o sea, la piel, y aún se me pone de gallina cada vez que paso por el puente de la variante, y en serio, literal, Padre nuestro que estás en el cielo, yo no hice nada aquí, yo no me voy a matar, yo a ustedes los respeto, yo a ustedes los amo, ustedes son valientes los que se tiraron, si es un demonio, o sea, perdónenme, y cogí mi carro, o sea, Rápido y Furioso fue poquito, Dios mío, adiós, o sea, esa es la peor cosa que me ha pasado, y les cuento que no es mentira, se los juro, mi hermana y yo estábamos pendientes cuando en serio la perilla comenzó a moverse, y de emisora y comenzamos a escuchar las famosas psicofonías. Existen, doy fe de que sí existen las psicofonías. Bueno, y este es uno de esos sitios, Natalie, profe, que hablamos de que está cargado de malas energías. Mi primera recomendación como escéptico es que si van a comprar un carrito, hagan la inversión de esas digitales, para que la vaina nada más, sino que sean botoncito Natalie. Yo creo que eso se puede comprar, tampoco es que sea tan... actualizan también. No, pero sí, porque Natalie sí se altera mucho contando la historia, sí, y yo creo que es difícil, lo que digo, conectar dos cosas. El puente de la variante, voy a contar esta historia que estaba dentro del guión que tenemos, que también es uno de los casos más tristes que también pasó en agosto, pero 2021, y es de una señora de 28 años que llegó al puente de la variante con su hijo en brazos de 10 años y se tiró. Y pues acabó con su vida, que fue un caso muy sonado recientemente, de los tantos que lastimosamente pasan allí, que como dice Natalie, hay unos que dicen que son muy valientes de acabar con su vida, otros que dicen que son miedosos de no poder afrontar los retos del día a día y de las enfermedades mentales o de lo que sea, o de cualquier adversidad. Pero lo cierto es que este puente es un problema de salud, no sé pública, mental, cómo se catalogue, pero sí es un problema para la ciudad, profe. Vamos a hablar un poquito de la historia de este puente ahí, ¿qué sabe usted? Sí, hay varios elementos. Uno es que los radios digitales también son susceptibles de psicofonías. Okay. Yo soy un testimonio de eso, hermanos míos. Porque yo realmente tengo mi emisora de música clásica sintonizada, pero a veces prendo el carro y están sonando rancheras. Entonces me toca volver a configurarlo. Es decir, también hay un problema allí psicofónico, exactamente. Porque puede ser que vivo próximo al puente de la variante y tiene cierta influencia. Pero evidentemente también hay algo que sucede frente a estos escenarios que se empiezan a volver populares, y es que ingresar en la psiquis, en el pensamiento, en la mente de las personas que deciden tomar esa decisión ha sido motivo de muchísimos estudios psicológicos, psiquiátricos, todo esto, e inclusive estamos en un momento en Ibagué en que, por ejemplo, en la Universidad del Tolima hay una crisis frente a la salud mental, y no solo en Ibagué, obviamente nuestras tasas son altísimas, pero estaba hablando con un amigo que es el decano de arquitectura de Uniatlántico, y hay muchas personas, por ejemplo, que se lanzan de los edificios. Hace poquito un caso bastante triste de un chico que se despidió y toda la vaina. Exacto, y entonces hay unas consecuencias que podemos llamar malas energías, pero también son los lugares representativos en los cuales las personas deciden cometer cierto tipo de actos, y tienen que ver en algunos casos con el deseo también de tener cierta representatividad al momento de morir, ¿cierto? De salir en algunos medios o de elegir un lugar en el cual se va a la fija que haya sido probado, ¿no? Y eso genera pues obviamente una bola, ¿cierto? De momentos terribles. Hay en el pensamiento colectivo de que me mato allá. Exacto, empiezan a ser símbolos, ¿no? Como que si queremos ir a un lugar turístico, bueno, este es el lugar que hay que visitar. Si queremos realizar tal tipo de arte, esto es lo que hay que realizar. Y me hizo acordar de una frase hablando precisamente de las psicofonías de los vallenatos y las rancheras, para los cuales soy malo, pero hay un verso que es esa pregunta, ¿no? Yo no sé si es valiente o cobarde la fatal decisión de curar con la sangre las penas. Es un verso que me parece realmente bello, y curar con la sangre las penas. Cuando, por ejemplo, una mujer decide acabar con su vida y lleva consigo a su hijo, es porque hay un momento de desesperación enorme que no se ha podido tratar ni a nivel familiar, ni a nivel social, ni a nivel sistema de salud público, ¿no? Porque, pues, evidentemente
evidentemente el instinto de todo padre y de toda madre es proteger a su hijo. Y al final, uno de los modos de proteger a su hijo cuando toma una decisión es también sacarlo del mundo para llevarlo consigo, ¿no? A un mundo que puede ser mejor o simplemente al final de toda posibilidad. Frente al puente de la variante, por ejemplo, hay un poema de Nelson Romero muy bello y también una novela que sacó Juanita Restrepo sobre el puente, que precisamente habla como de ese drama. Y si quisiésemos ahondar un poco más en la historia, podríamos observar que todo ese cañón del Conveima precisamente hace parte de todos estos rituales indígenas que tienen que ver con los entierros, ¿no? Entonces, si le sumamos las joyas de los tunjos y los niños apareciendo, evidentemente vamos a tener un problema en la sintonía de nuestros radios. Así que cada vez que veamos que estamos mal sintonizados, puede haber precisamente allí una influencia maligna muy próxima a nosotros. Bueno, ¿qué fue lo que le pasó a Natalie? Y Natalie, ¿usted qué opina? Porque yo recuerdo alguna vez haber visto que también es algo que a mí me incomoda bastante, es el tratamiento que se le da a este tipo de noticias en los medios de comunicación. Como estamos en vivo con el señor, acá llegó la mamá llorando, y señora, ¿qué pasó? Que dejó la moto, la placa. Y yo, bueno, no sé, creo que de hecho hay un manual para comunicadores de cómo tratar eso. Me acuerdo que una vez había un hecho y vi a Natalie peleando ahí, que respeten, porque la gente es muy insensible, como, ay, pues tan huevón porque la novia lo dejó, ay, que gota a gota eso se paga, que busquen a Dios, que con todo respeto para mí es como... O sea, no es necesario, porque estamos hablando de enfermedades mentales y hay que tratarlas como tal. Uno no se cura una pierna ahí con papito Dios, écheme agua bendita, muy bien si ustedes lo han hecho, pero creo que así no funciona el mundo ni la vida. Y eso es lo que pasa con este puente, como que todo mundo tiene opinión o todos quieren opinar sobre qué le pasó y por qué se tiró, todos quieren juzgar a esa persona. Todos hablan hasta que les pasa. Ajá. Todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, por decirlo de esa manera. Sí, yo sí he visto que los ciertos medios de comunicación son insensibles, tocan eso. Y pues lastimosamente donde estaban hablando de ese tema fue un chico que yo conocí, amigo de mi hermano, amigo mío. Él llegó 11 de la noche, paró su moto ahí después de un rompimiento de una relación. Él siempre lo decía, valiente el que llega y se tira. Él lo hizo. Literal, nos era como... confesando. Sí, pero esto nos lo dijo 2 años antes. Eso también se lanzó en marzo en el año 2022. Llegó a las 11 de la noche, dejó su moto y adiós. ¿Quién lo vio? El señor de la caseta de las Avenas. Ajá. El señor corrió y no se pudo hacer nada, obviamente. Vi la publicación el otro día, obviamente me agarré con todo el mundo porque es que la gente es insensible, es muy insensible y ciertos medios de comunicación llegan a tal punto como del amarillismo, explotarlo por el sentimiento de otra persona y no saben cómo está pasando esa familia, no saben inclusive cómo enterrarlo, cómo llorarlo. No se responden por qué lo hizo para que un medio de comunicación venga como a tocar a la llaga. Y darle espacio a mucha gente que no tiene ni la educación ni el respeto para hablarlo, aunque bueno, discutámoslo, ¿no? Sí. Que algo que se ha hablado mucho es como que qué va a pasar con ese puente. Me acuerdo que hace un año exactamente estábamos entrevistando a todos los candidatos a la alcaldía y les preguntábamos por esto y pues ninguno dio como una búsqueda de llegar a una solución, porque dicen no, que ponerle mallas, que poner un policía, que no sé qué. Y yo me acuerdo que en ese momento investigué en un puente de New York, no sé cuál sea de tantos que tendrá, han inventado una cantidad salvaje de dinero en infraestructura, en mallas, en no sé qué, para tratar de evitar suicidios allí. ¿Usted qué opina, profe, desde la infraestructura? Porque yo creo que la solución no debe ser esa, sino hay que tratarlo como lo que dice Natalie. De pronto su amigo que tantas veces dijo, ay, si me tiro, si alguien le hubiera puesto cuidado, hubieran tomado eso en serio, pues de pronto hubiera podido ayudarlo. Sí, hay muchos problemas de la humanidad que no tienen que ver ni siquiera con problemas económicos, sino con una incertidumbre sobre el propio ser. A veces sí tiene obviamente que ver con problemas, ahorita que decíamos yo los gota a gota y todo eso, pues obviamente hay momentos que son asfixiantes, pero por ejemplo era tradicional que viésemos que en Japón, que en Finlandia, cierto que en los países más desarrollados con todo solucionado, las personas se aburrieran de vivir y se lanzaran, y en nuestro caso decimos no, pero claro, si está llevado de las deudas, todo el asunto, pues también es común. Es decir, hay algo que va más allá de las condiciones económicas y tiene que ver con un aspecto de soledad de nuestro entorno, de
de no hallar un lugar en el mundo y finalmente decidir hacerlo. Pero hay, digamos, a nivel de infraestructura, lo que más hemos hecho son barreras y cambiar el nombre por el puente de la vida. Obviamente eso no va a solucionar nada. Simplemente poner un letrero ahí, no te tires, Dios te ama. Sí. Es momentáneamente. Sí, eso no conduce a ningún lado. Además, inclusive hay una narrativa importante dentro del proceso de conquista, ¿no? Que tiene que ver con esa tradición, pues, para hallar como esa narrativa. Y es que, por ejemplo, las mujeres de la etnia Panche Pijao, cuando quedaban embarazadas de los españoles, también se lanzaban de los árboles acurrucadas o se colgaban para acabar con su vida. Es decir, un deseo de no continuar con algo que me ha violentado, ¿no? Pero eso es un problema de salud mundial, es un problema de salud que tienen que atender pues, las personas expertas en esto, ¿no? Psicólogos, psiquiatras, el Ministerio de Salud, las secretarías de salud. No es una cuestión de infraestructura. Uno puede forrar completamente el puente y se van a encontrar otros escenarios para hacerlo, ¿no? Así que a nivel de infraestructura realmente no lo es. Lo que hacen realmente con la inversión en infraestructura es generar escenarios más terroríficos. En la medida en que invierten en el puente, yo ya cada vez lo veo más como el costillar de un ser gótico, oxidado, horrible, ¿no? Uno lo ve y pues obviamente se deprime aún más. Ahora, lo que usted decía y lo que tú decías, hay inclusive algunos amigos que han pedido citas para tratamiento psicológico. Llevan 2 meses, 3 meses, no les han atendido, pero estamos en un país que protege tu salud. Es decir, es un problema estructural bastante fuerte que no se cambia con el nombre de un puente. Bueno, no, de hecho, ahorita en la actualidad, que yo vi la película del Joker 2 y todo el mundo me dijo, qué asco esa película, bueno, sí, mala, pero me fui por ese lado de la salud mental. Yo pensaba, ¿verdad? Cuánta gente que yo conozco, no sé, los que estén acá puedan sentirse de esa manera, sin hacerle spoiler cómo se siente este personaje, que lo llevan a hacer ciertas cosas, ¿no? Tampoco sin justificar, pero ahí lo mencionaban también, lo que usted lo acaba de decir, es como el abandono estructural del Estado y de las instituciones frente a esto, que no le ponen cuidado y se plantean más ponerle una malla al puente que invertir eso en psicólogos y en salud mental. Pero bueno, muchas gracias a Natalie, que ahorita pasa con el radio apagado por ahí. Mira, Misael también. Sí, el radio digital. Muchas gracias por compartirnos su historia. Y bueno, cualquier persona que pueda estar sintiendo mal, que ojalá pueda buscar ayuda profesional y tratarlo como es. Muchas gracias, Natalie. Nos pasamos a la siguiente historia. Nos alejamos de la urbe a lo natural. Esta historia nos la cuenta Liz Galeano y habla de el pollo silbador. Dice, más abajo del Salado en el año 2009, cuando no habían tantas construcciones en ese tiempo, salí al patio y escuché un pollito. Eran como las 3 de la mañana, el patio daba otros lotes sin construir, y era muy raro escuchar un pollito a esa hora, pero estaba haciendo un viento muy frío y fuerte. Caí en cuenta que eso no podía ser nada bueno porque yo estaba buscando ese pollito, me di cuenta que estaba buscando el pollito. Me entré y luego lo escuché en la ventana, me asomé y no había nada. Lo seguí escuchando por 3 días seguidos, como a las 3 de la mañana. Miraba y no había nadie. Mi mamá dice que esos pollos hacen que la gente se pierda en el monte. Claro, es el silbador, ¿no? El silbador. La famosa leyenda del silbador. Siempre la dualidad. Ciudad, zona rural. No, el bosque es lo prohibido, es la selva. Pues evidentemente si uno se pone a seguir cualquier ruido de cualquier animal en el bosque... Es que la mamá no estaba diciendo un mito de nada, era un hecho. Estaba haciendo razón. Varias veces varios seguidores dijeron el pollo silbador, entonces parece que es común que pase. Sí, o puede que estuviera pasando el pollo diciéndole... Sí. Bueno, no, pero sí es... Y recientemente yo me acuerdo, o sea, no más de 3 años, salió una noticia que en Ibagué que había una bruja que no sé qué, le tomaron una foto y todo el mundo asustado. Salió alguien a decir, venga, ese es el pájaro tal, no sé qué, déjenlo quieto. Y claro, el pájaro era así. Y bueno, yo creo que a veces es más ignorancia por no saber de un pájaro que uno no ve y cómo la naturaleza actúa ante estar todo el mundo ahí acosándolo. Pues se quedaba quieto y la gente decía que era una bruja. Pero sí, también hay mucha asociación de las figuras de la naturaleza y animales y toda la vaina que lo pueden estar asustando a uno. Sí, es más, la creación del demonio dentro del cristianismo, pues es precisamente los dioses paganos, ¿no? Entonces, pues siempre que se imagina al demonio en el que creen los cristianos, pues tiene que tener cuernos, ¿cierto? Como un chivo, como una vaca, es decir... como un ibaguereño de a pie. No. El de Luis. Sí, porque precisamente es tomar ese tipo de símbolos naturales y convertirlos como aquel al que hay que
que atacar. Y si nuevamente uno se imagina, estamos en un entorno no tan urbano, ¿cierto? Sino que vivimos en la periferia, no hay electricidad. En las noches, por ejemplo, claro, las personas se acostaban a las 6 de la tarde, pero se iban despertando por ahí a medianoche, a 1 de la mañana. No teníamos un sueño continuo como el de ahora. Las personas se levantaban, dejaban organizadita una comidita, prendían una hoguerita y mientras les volvía a dar sueño de unas 2-3 horitas, había que contar historias, ¿cierto? Pasar a patasola. Y obviamente los papás querían educar muy bien a sus hijos y el mejor mecanismo era el terror, ¿cierto? Claro, inclusive, claro, más que el juguete, pues más que el golpe, lo mejor era entrar en tu mente como Inception y crearte una idea, ¿cierto? Entonces, ¿qué? ¿Que me voy a ir de rumba? Uy, no, pero la patasola pues, está como por ahí, la muelona está por ahí, entonces yo mejor me quedo por acá. Eran parte de esas narrativas que son muy importantes. Hay que tenerle cuidado a las maldiciones, ¿no, Andrés? ¿No? Maldiciones como la del Tolima. Bueno, hay una maldición que ya que lo menciona el profe, dicen que el Tolima, hay unos que dicen que hay un hincha del Huila enterrado en el Arco de Sur. Dicen, eso no hay que buscar un exorcista o alguna vaina, pero lo cierto es que si vamos a los hechos, dicen que hay una maldición de todo equipo que le gana una final al Tolima, entra en crisis. El primero fue el Cúcuta Deportivo en 2006. Yo me acuerdo que yo fui con mi mamá de partido, gol de Magnelli Torres, perdimos. ¿Qué pasó al Cúcuta después de eso, profe? Para el descenso. Ahí están. Luego vino el Once Caldas 2010, también le ganó una final al Tolima con Dairo Moreno. Y después de ahí han sido un equipo prácticamente irrelevante en el torneo, donde no, pues generalmente no pasan a los 8, no han jugado finales, hasta ahí campeón de Libertadores también. Luego el Cali en 2021 le ganó al Tolima, casi me porque tantas finales nos ganan. Y nos ganaron y el Cali hoy está peleando el descenso. Después Nacional con el hecho Cataño, que yo creo que eso fue lo peor que nos pudo pasar. Tampoco ha vuelto a ser campeón de liga después de eso. Hay mucha gente que dice que sí, que es una maldición. De hecho, el mismo Tolima no ha podido ganar un título de liga de local y dicen que solo esa maldición se va a acabar el día que lo logre. Sí. Estábamos hablando precisamente de la posibilidad de ponerle un nombre por a favor, esta maldición. Algo que le identifique. Se me ocurren varias cosas, ¿no? Una de ellas sería la primera, es que Juvenal Moya Cadena, un arquitecto muy famoso que diseñó la plaza de la 14, de la 21, de la capilla de San Simón, bueno, muchas obras. Juvenal Moya Cadena. Juvenal Moya. Él fue el que diseñó el estadio que se iba a denominar Estadio Rojas Pinilla, que se denominó Rojas Pinilla, pero luego cuando cae la dictadura le cambian el nombre. Sin embargo, nunca se construyó como él lo diseñó. Espero que pronto saquemos también algo sobre el estadio, que era precioso, ¿no? Pero pues obviamente otra de las maldiciones, ¿no? Nunca alcanzó el dinero para el estadio, solo alcanzó para una tribunita, no para el arco, porque era una estructura colgante muy bella. Entonces, se me podría ocurrir que podría ser la maldición de Juvenal Moya. Juvenal Moya me gusta. También hay otra. Y es que en los corredores periféricos del estadio, cuando está haciendo uno la fila, ahí están unas figuritas que solemos denominar a nivel popular el hombre pentágono, ¿cierto? Porque forma... exacto, que sale en Club Colombia. Sí. Entonces, cuando estemos haciendo fila ya, miramos al piso y está el Club Colombia. Y resulta que los tunjitos también son unos elementos muy importantes de la cultura Tolima, porque el oro es precisamente el que va a llamar al Ibichuco, que es la serpiente de 1000 cabezas que vendrá en Apocalipsis pijado, es decir, el final de los tiempos nos va a encontrar con una serpiente de 1000 cabezas. Entonces, evidentemente, hay una maldición en los tunjos. No. Podría ser, ¿cierto?, que al llevarse la estrella, que es dorada, ¿cierto?, nuestro tesoro, tienen la maldición de los tunjos y llega ese bichuco y se los traga en el campeonato nacional. Uy, oiga, qué peligro. O sea, ya esto pasó de ser un mito y un comentario de que no, siempre nos gana, maldita sea, a tener una razón histórica que podría tener razón en esto del abichuco. Ibichuco. El ibichuco, el bicho malo del apocalipsis de 100 cabezas, 1000 cabezas. Le podemos poner todas las cabezas que queramos, ¿no? Ya después de 10, de 100, eso ya es como las 1000 noches y una noche más. La maldición del ibichuco, entonces. Podríamos ponerlo. El ibichuco para que la pongan ahí hasta el día que el Deportes Tolima sea campeón acá y le corte la cabeza al ibichuco. Las 1000 cabezas. Bueno, esa es una. Y ya nos empecemos a llenar de estrellitas, eso ¿no? Sí, que ya es necesario.
¿Qué más historias nos contaron por ahí los tolimenses en Facebook, en la publicación? Muchas gracias a todos los que participaron. Acá tratamos de sacar las más interesantes porque alguien, ay no, lo más paranormal es que encontré trabajo. Raro, pero pues no es paranormal tampoco. Hasta para trabajar. Esta parte me parece bastante interesante y una larga conversación de los tolimenses en la publicación de Facebook con la que hicimos esto, y es: hay ovnis en Ibagué. Tengo algunos de los testimonios que dieron acá varios seguidores, pero fueron muchos más y he escuchado muchos más. Ismael Jiménez dice: vimos un ovni a plena luz del día por allá como en el 95 por el cañón del Conveima. Y luego varios más se sumaron diciendo: yo también vi una nave extraterrestre gigante por los lados de la Aurora a las 6 de la mañana, hace unos 10 años. Robin Ismael dijo: ayer vimos uno, y le respondieron: en el cañón suele pasar mucho eso. Nosotros vimos uno cuando fuimos a excursión con mis estudiantes. Ellos lograron tomar unas fotos, pero se veía muy lejos de imagen. Ismael Liz Diana cuenta: yo con mi esposo hace 5 años vimos 3 ovnis desde Jardín Santander. Cogieron como hacia Protecho Topacio. Clarito, lo malo es que el del celular se veía con muy baja calidad. Y así hay más historias de tolimenses diciendo que han visto en diferentes municipios y en diferentes partes de Ibagué ovnis. Sí, la movida ovni es importantísima, ¿no? Hay muchos ufólogos. Yo tengo una anécdota con eso. Y es que por allá, hacia comienzos de los 2000, yo asistía a los talleres literarios de la biblioteca Darío Echandía. Claro, cada uno de nosotros llevaba nuestros poemas. Éramos embriones de poetas aquí huyendo en el Tolima. Entonces, yo leí unos poemas míos, que era lo que hacía como cuando me aburría en clase en la universidad. Me ponía a dibujar, a escribir, a componer canciones. Fui allá, alguien me leyó unos poemas, oiga, usted debería ir. No me pasó como lo de The Wall, ¿cierto? Que me volvieron salchicha, sino que un profesor me dijo, oiga, ¿por qué no así? Bueno, listo, fui allá, leí mis poemas, todo el asunto, luego se acercó mucha gente, decía, usted es el nuevo talento de la política. Yo me sentía así como Arturo Rambo y toda la vaina. Cuando vamos saliendo, y bueno, unas personas se fueron conmigo, todo el asunto, y me dijeron, Andrés, ¿usted de dónde es? Y rima, eso no. ¿De dónde es? Eran poetas, Entonces yo le dije, no, la verdad es que pues yo no soy de este planeta. Realmente a mí una nave me dejó allí en una montaña que se llama La Teta de Juan Beimas, y luego pues llegó una familia humana, me recogió y pues yo ahí crecí. Y se quedaron mirando y me dijeron, yo sí sabía. Yo sabía porque usted tiene así la forma del rostro. Como nosotros somos ufólogos. Sí. Y nosotros lo vimos y sabíamos que su poesía no era de este planeta. Le estaban pegando fuerte a las drogas esa noche. Pero hay algo muy bacán. Sí, muchas personas me dicen, oiga, ¿usted qué droga consume? El café definitivamente es una maravilla. Sí. Pero hay algo que sucede precisamente ahorita que también estamos hablando del niño de Tapias, ¿no? Y es que hay una coincidencia, ¿no? Y han sacado varios videos de eso, ¿no? Cuando vas a tomarle una foto a un ovni, ¿no? Entonces sale el iPhone, ¿sabes? Y al final la cámara el Nokia, sí. La cámara más horrible. No. Sé que tiene el Nokia, tómale la foto, que me acabó la batería del iPhone. Sí, uno se podría preguntar cómo, ¿a qué vendría un ovni a Ibagué? ¿Cierto? Podría ser a visitar la Agencia Aeroespacial del Tolima, claro, ¿cierto? Sí. Definitivamente buscar trabajo, ¿no? Pero las chicas lindas, quién sabe. Sí. Pero es que yo me siento mal, siento el que mata el chiste siempre. Yo había investigado sobre el tema y digamos que la ciencia dice que estadísticamente las probabilidades de que existan extraterrestres es inmensa por lo grande, infinito que es el universo, pero también las probabilidades de que hagan contacto con nosotros es muy compleja debido a lo mismo, en estar a miles de millones de años luz de nosotros, que o ya estuvieron o estarán en muchos años, así que digamos que compartir esta era con ese contacto sería muy, así como es muy posible que exista algo, es muy poco probable que hagan contacto con nosotros por la inmensidad. Es como que usted tenga una novia en la Arboleda Campes, usted por allá no llega muy lejos. De hecho, es interesante que de los testimonios dicen que los vieron en Protecho, en El Salado, en el Cañón de Conveima, pero ningún ovni fue visto en la Arboleda Campes. Allá no han llegado. También hay un aporte, digamos, del tema, y es que la sugestión que tiene la gente frente a lo paranormal, por ejemplo, se diferencia entre como lo vemos los latinoamericanos y como lo ven, digamos, los gringos, los estadounidenses.
¿sí? Normalmente uno no escucha historias de un latino que lo abdujo un alien, casi no se escucha. Y uno no escucha en Estados Unidos que se le montó una bruja, no escucha uno eso. Normalmente ellos están muy propensos en su sugestión por las historias de ovnis, es lo más paranormal para ellos, pero allá no existe la pata sola, pero allá no existe la madre monte, pero allá sí los ovnis sucede mucho. Digamos como que relacionan las cosas paranormales en su mente con eso, mientras que al colombiano, al latino, nunca se lo lleva un ovni, pero sí se le aparece la madre monte, se le sube la bruja. Entonces dicen que como cualquier situación paranormal, la cabeza de uno lo relaciona como con las historias que le han contado. Sí, hay algo, por ejemplo, frente a esas teorías conspiranoicas, ¿cierto? Y tiene que ver desde la tradición de los dioses, los Anunnaki, todo este asunto, y porque pues siempre los humanos y las humanas tratamos de explicar nuestro mundo desde planos más allá. Es decir, para poder explicar la planta de maíz tenemos que imaginar que la planta de maíz nos habla, ¿cierto? Porque si no le damos una vida, no podría decirnos algo. ¿Y cómo hacemos para explicar que nosotros sabemos y podemos hablar? Hubo alguien que nos tuvo que traer eso, entonces tiene que venir de algún lugar que desconocemos y es el cielo. Y finalmente el cielo se vuelve una creación que Schopenhauer, un filósofo alemán, me encanta cómo lo describía, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, que Dante, cuando describe el infierno, describe todos los 9 círculos a detalle, pero cuando llega al cielo, de un plumazo, ¿cierto? No tenemos ni idea cómo es esa vaina, pero esa relación con lo que hay más allá, pues realmente hace parte de nuestra tradición. Inclusive los griegos hablaban ya del viaje a la luna, ¿no? Cuando se empieza a tener el conocimiento astronómico, y es tratar de ver qué hay más allá, a dónde podemos ir, cómo no nos agotamos con esto. Y siempre nos imaginamos unos seres que están mucho más avanzados. Y hablando de trabajo, hay uno muy bueno, y es que resulta que Luis Vargas, que fue un cronista de comienzos del siglo XX, que nació en Medellín y está enterrado en Girardot, el tipo decía que recordáramos a los dioses griegos, que eran unos vagos absolutos, y nosotros algún día podríamos convertirnos en esos dioses y dejar de trabajar tanto. Es decir, Ibagué es el paraíso. Lamentablemente necesitamos para comprar las cositas, ¿no? Oiga, nuestro otro seguidor invitado del Tortugazo tiene una historia de terror que muchas personas tienen porque tiene que ver con una ex. ¿Sí es así? Es la peor historia de terror. Más tóxica. ¿Qué pasó, Diego? Bueno, póngale cuidado cómo la vuelvo. Nosotros nos peleábamos, y cuando nos peleamos pues nos dejamos de hablar, obviamente, y a mí todas las noches que yo me peleaba con ella me privaban. O sea, eso que uno está durmiendo y pum, se le suben encima y no lo dejan respirar, no lo dejan moverse, nada. Denso, denso. ¿Se sentía que se le iba al aire? ¿Qué pasa? O sea, tú estás dormido y sientes que pum, como que algo te cae encima. Okay. Y en eso no puedes hablar, no puedes moverte, no puedes respirar, o sea, es nada, tieso, y no puedes hablar. Digamos, tú tienes a alguien al lado, no, quieto, o sea, congelado, como una estatua, durísimo. Siempre me pasaba, y lo identifiqué, digamos, después de la tercera vez. Peleaba con ella y me privaba. O sea, lo relacioné, pero pues a la final nunca pensé nada malo, sino lo dejé pasar. Duramos como 3-4 meses así molestando con la muchacha. Y cuando ya decidí por completo cortar, digamos, con esa relación, definitivamente sí, cortar con esa relación, pues yo hablé con ella, le dije que ya no más, que yo estaba muy ocupado en el colegio. Yo estudiaba en un colegio que era jornada full hasta las 6 de la tarde. Y ella, bueno, se puso re triste, re mal. Y yo, bueno, pues normal, o sea, sí, a la final no era mi dolor. Okay. Y esa noche, yo vivía en una casa que el techo era de zinc, pero está separado pues por el driveway, ¿no? Pero el techo es de zinc, de ese techo... Que cuando llueve suena... Eso, que lo escucha toda la cuadra. Pero obviamente ese techo no soporta gente, lo que decían ahorita los otros muchachos, son techos que a la final son delicadísimos, y lo que sí escuchaba eran los gatos cuando pasaban así. Pero eso era cuestión de segundos. Y yo estaba durmiendo, juicioso, tranquilo, cuando empiezan encima del techo, o sea, empieza el techo a crujir. Pasos. Así justo encima de mi habitación. Claro, pum, eso me despertó de una. Y ese sonido, como cuando uno tiene sudaderas, que rosa. Cada paso. Claro, yo me senté así contra la espalda de la cama. Y cogí la cobijita. Y bajo la cabeza y había una señora de unos 80 centímetros de alta, completamente desnuda. Una señora, una viejita por ahí de 90 años. Así le colgaban los senos, arrugas, súper delgada, con 3 mechones así en la cara, y me hacía, mío, se lo juro. Y yo, ¿cómo le decía? ¿Por qué le decía? Mío, me decía. ¿Mío? Sí, mío. Y duró 3 segundos,
Y se acercaba y se acercaba y se acercaba. Y yo, y se fumó. Era nada. Claro, yo en eso pego la carrera para donde mi mamá, me asustaron, se me apareció algo más. Ay, yo se va a dormir. Mi mamá siempre ha sido. Yo pienso que los que dicen que son muy escépticos, que no creen en esos temas, son los más asustadizos. Son los que más se asustan con las cosas. No, a mí me llega a parecer una viejita a las 3 de la mañana desnuda con todo respeto. La pone a perder. Sale el meme. Yo creo que esa parte es la que no nos está contando Diego de la historia. Y que perdones Dios. Esa viejita. Y si hay una mueca. Y si hay una mueca. Mira, pero al final, ¿qué pasa? Bueno, póngale cuidado. Esa es la parte tranquila de la historia. Porque a la final uno se asusta. La mamá le dice a uno, eso fue un sueño, eso fue un mal sueño, se estaba soñando eso y se despertó en el acto y lo confundió con la realidad. Bueno, normal. Pasaron, obviamente yo nunca más volví a hablar con la muchacha, yo pues me alejé completamente de ella, en ese momento no lo relacioné que había sido pues con ella. Y en el colegio donde yo estudiaba había una persona que era el instructor de banda. Y yo en 11 yo fui como el bastón mayor, como el que mandaba la banda, entonces a mí me tocaba ir un día como para un 20 de julio porque el colegio donde yo estudiaba salía con el ejército a lo del 20 de julio. El domingo antes de ese 20 de julio, él me dijo, venga porque vamos a brillar instrumentos, porque él vivía pues en el colegio. Y entonces, él tenía un poder y es que él era vidente. Okay. Y él hacía una actividad, él era como el encargado de mi curso, y él cada mes hacía una actividad que era, nos sentaba a todos así como estamos acá en un grupo grande, y empezaba uno por uno sin preguntarle nada ni nada, le decía, Murillo, yo sé que usted está pasando por esta situación, el consejo que le quiero dar es este y este y este. Pero cosas así personales, o sea, no como el horóscopo, sí, que es hoy tendrá súper genérico, no, eran cosas súper personales. Así una vez le dijo a un muchacho, vea esa muchacha que usted dejó en Estados Unidos, ella todavía lo está pensando y ella sigue enamorada de usted, tenga paciencia que usted en unos años va a poder volver a Estados Unidos y va a estar con ella. Y el chino así reimpactado, porque él tenía el don de la evidencia y él decía que la familia de él eran brujos blancos, que a la final eso es un término súper ambiguo. Eran brujos, definitivamente eran brujos. Y él desarrolló ese don de la evidencia y entonces tenía esa capacidad. Ese día nos sentamos allá y yo le dije, señor instructor, yo tengo una duda. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe uno que uno lo está molestando una bruja o quién lo está molestando? Y me preguntó por qué. Yo le dije, no, es que me están pasando cosas. Y me dijo, cosas las que me han pasado a mí. Y me empezó a contar una historia de él cuando era joven, que es lo mismo, conoció a una muchacha. Bueno, la vuelta es que él administraba una empresa y llegó una muchacha de reemplazo de otra y a él no le cayó para nada, bien apenas la vio, entonces él dijo, no, saquen corriendo a esa muchacha, no me gusta. Y ella hizo un rezo, él la vio que ella hizo un rezo y él entró a la oficina y así como por arte de magia salió diciendo, no, saben que déjenla que trabaje porque igual la necesitamos. Y ahí empezó una historia que cada vez se fue complicando más con el tema de que se volvió obsesivo con la muchacha y obviamente se volvieron novios, se fueron a vivir juntos. Y en la medida en que la historia iba avanzando con él, yo cada vez me sentía más incómodo. Y es de esos años que fumaba puro piel roja, entonces claro, a punta de pecheche y esa historia tan densa que me contaba, yo pensaba, y ya era las 9 de la noche, y yo, señor instructor, yo me tengo que ir para mi casa. Espere, mijo, espere, termino la historia, hay que terminarla. Y yo, bueno, y avanzaba la historia, y yo cada vez más indispuesto, me dolía el estómago, y yo, listo, señor instructor, yo ya me tengo que ir, no, espérese que si no termino la historia, yo, no puedo dormir esa noche. Y yo, no sé, bueno. Y así, por ahí esa historia me la contó por ahí en unas 2 horas, o sea, una historia larga. A la final, él me está contando que esa mujer le hizo de todo, o sea, él veía que ella le echaba cosas a la comida, a las bebidas, y él aún así no podía superar esa obsesión, ¿sí me entienden? O sea, se volvió una cosa, digamos que era una bruja y supernaturalizó dentro de la relación de ellos que él estuviera embrujado, y él no podía soportar, o sea, no podía soportarnos, sino no podía confrontar ni negarse a eso, exacto. Obviamente yo en ese punto yo ya estaba re enfermo, ¿por qué explicación? No tengo ni idea, pero ya estaba extremadamente indispuesto. Y entonces llega la parte más densa y me dice, a mí me tocaría visitar a la amiga de una tía mía que era otra bruja blanca, pero más poderosa, nivel 10, ¿no? Alguna cosa así. Sí, yo me imagino. Sexto dan. Como una Super Saiyajin. Sí, como una Super Saiyajin. Y ella le dio una poción. Imagínate el nivel de brujería tan tenaz, que ya le dan pociones mágicas y todo. Y le dio una poción así y le dijo, usted se la va a tomar yo no sé cuántas gotas por yo no sé cuántas noches, de luna llena, mientras los lobos aullan, alguna cosa así súper exageradamente precisa. Sí.
Y usted justo cuando se tome la última cucharada, usted se va a liberar de esa mujer. Entonces él dice que él fue muy juicioso con eso, pam, pam, pam. Y la última noche, pum, se tomó sus últimas gotas de su poción mágica. En su casa normal, ¿no? Y entonces él entró al baño. En ese momento la muchacha estaba saliendo de la ducha. Y él dice que la vio muy, muy, muy hermosa en ese momento. Y que en ese momento sacó así lo más carnal de él. Y la cogió contra el lavamanos. Y le dio como a rata en balde prácticamente. Esta historia cambió de sentido. Esa historia, sí. Estábamos en historias de terror, ya estamos en historias de porno, pero eso era para otro episodio, Diego. Bueno, póngale cuidado. Mejor dicho, esa mujer, ese man vio la diosa, más diosa de todas en ese baño, le hizo el amor como nunca se lo había hecho a pesar de que sabía que era una bruja. Y él dice, justo cuando yo terminé mi acto sexual placentero de mi vida, justo en ese momento, Nivel 10. nivel 10, yo siento que algo en mi estómago empieza así, que él sintió que una bola le empezó a golpear el estómago durísimo, pero yo ahí ya estaba así como ¿Se estaba excitando o estaba...? No, yo ya estaba dispuesto, ¿no? Ahí dando el bastón mayor. O sea, hasta ahora se lo pienso. Bueno, a la final yo ya estaba re mal, y él dice, eso se me acomodó en el recto. Obviamente me dieron muchas ganas de ir al baño en ese momento, y él dice que cuando evacuó, él soltó una como más grande que una pepa de aguacate, ¿no? Como la cabeza de ese niño que está allá parado. Ese es el niño de Tapias. Mentira, no, que él dice que él evacuó una pepa así de grande en el baño. Tan pronto, o sea, literalmente, tan pronto él dice, descargué una pepa así del baño, yo me paré, y empecé a vomitar al lado, y vomite. Y él me dice, Mejía, ¿qué le pasa? ¿Usted está jodiendo con brujas o qué le pasa? Y yo no podía parar de vomitar, no podía responder nada. O sea, una cosa rara, una cosa normal. Y yo, ¿usted cómo sabe, instructor? Pues porque eso no es normal, siéntese. Me tocó, me trajo agua, me sentó, me dejó respirar. Me dijo, ahora sí o sí hay que terminar la historia porque a usted le está pasando algo. Y si yo le dejo la historia a medias, el que no va a poder dormir ahora va a ser usted. Y yo, no, yo tengo mucho sueño. Y entonces me dijo, siéntese, terminemos la historia y ya me cuenta qué está pasando. Entonces yo le dije, listo. Me senté, obviamente esa fue la parte más densa de la historia, ya ahí empezó a bajar el nivel, ya él logró liberarse de esa chica, volvió a tener empleo, volvió a conseguir donde vivir solo, mejor dicho, él estaba súper mal como persona, y después de eso logró recuperarse, y pues obviamente yo también logré recuperar mi salud, porque estaba muy preocupado por cómo había vivido él. En ese punto él me dice, listo, ahora sí cuénteme qué es lo que le está pasando, usted empiece a contarme la historia. Yo le dije, listo. Yo conocí a una muchacha hace tantos meses, esa muchacha muy bonita, ellos venían del llano y supuestamente el papá de ella era militar. Yo nunca lo vi y me dijo, del llano, ya empezó sospechoso. Entonces yo le dije, el papá es militar, yo nunca lo conocí, ellos llegaron hace un par de semanas, obviamente pues vienen aquí por el trabajo de su papá, normal, lo que sea. Y me dijo, ella es rubia, peliteñida. Y yo me quedé pensando y yo le dije, sí, ella es rubia, peliteñida. Obviamente yo no le estaba dando características físicas, solo le estaba contando la historia. Y yo le digo, sí, ella es rubia, peliteñida. Y me dice, listo, siga tranquilo. Y yo le digo, cada vez que yo me peleo con ella, a mí me privan. ¿Cómo así que lo privan? Me privan, no me dejan dormir. Me dijo, ya pues. Y ella es robusta, ella es una mujer grandota, ¿sí? Acuerpada. Y yo me quedé pensando y le dije, sí, ella es una mujer así, robusta, grandota. Y me dijo, listo, siga la conversación. Le seguí contando y al final le dije, se me apareció una viejita así, mueca, que si yo la viera la ponía a perder, tales características. Y me dijo, ¿de verdad, weón? Y yo le dije, se lo juro, no le estoy mintiendo. Y mi mamá no me creyó, yo lo sí le creo, weón. Ahora la última pregunta, ella siempre lo recibe con vajilla en la mano, o sea, con vajilla, con loza en la mano. Y yo le dije, señor instructor, usted no me está describiendo a la muchacha, usted me está describiendo a la mamá. ¿Qué? ¿Usted también le decía a la mamá? Y ahí fue cuando todos me descubrieron. Es que el terror del barrio era usted. No, póngale cuidado. La mamá era una señora muy bonita, una señora muy bien parada, muy elegante, pero con esas características que me dio él.
Y me dijo, huevón, el que se la quiere robar no es la china, es la mamá, huevón, porque usted es muy bonito, usted es muy bonito. Eso le dice el instructor. No, eso me lo decía en general me lo decía. Entonces yo le dije, ¿y entonces yo qué debo hacer, señor instructor? Aconseja. Llévame por el camino de la sabiduría. Y me dijo, usted lo que va a hacer es lo siguiente, usted nunca más va a volver a esa casa porque esa señora se va a ir muy pronto de esa casa y ella se lo va a llevar. Y le dije, ¿cómo se va a ir de esa casa si el esposo es militar? Lo acaban de trasladar hace menos de 2 meses o lo que sea. Ellos duran más o menos mínimo 1 año en cada base que llegan mínimo 1 año. ¿Cómo? Es imposible. Y me dijo, no vuelvas a casa porque esa vieja se lo va a llevar, weón. Y yo, listo, mi instructor, no pasa. Y me dijo, bueno, y me dijo, y nunca le vaya a recibir absolutamente nada. Nada. Ni un beso, nada. Y yo, listo. Fue imposible, fue muy difícil para mí, pero lo logré. Un día, por cosas de la vida, me encontré con la susodicha, hija. La saludé, me dijo, ven, acércate a mi casa. Bueno, ahí por alguna extraña razón resulté en la casa de ella, pero yo ya estaba exageradamente a la defensiva con la situación. Yo no entré a la casa y como la situación más random que puede haber en el mundo, la mamá sale así, completamente sin vergüenza y descarada y me dice, hola, ¿tienes sed? Así, se lo juro, weón. Es como forzando la situación. Sí, mira, ¿tienes sed? Toma agua. Claro, yo en ese momento digo, no, muchas gracias, yo ya me tengo que ir porque yo tengo que hacer tareas. No, nos vemos, yo no vuelvo a esa casa. Eso fue, digamos, a la semana de lo que me pasó con el señor instructor. Y después de esa situación de que me ofrecen esa agua así tan repentinamente y tan sin necesidad de tomar agua, pasó 1 semana y había un camión cargando todas las cosas de esa casa para irse. Y hasta el son de hoy yo no he vuelto a saber de esa familia. Okay. Mira, qué bueno, Jorge, aquí está Don Navarro. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado sorpresa, que pasa el llanero. No sé si el tema del llano tiene algo que ver con que uno vea muchos carteles en las calles que dicen como el brujo llanero, tan, Ligüe amores, tan. Creo que ese debe ser como el tema de la desconfianza que tenía su instructor con el tema de la persona del llano, ¿no? Ahí hay varios elementos importantes, ¿no? A mí me quedó sonando lo de ser bastón mayor y porque una mujer empieza a perseguir, hay una relación que puede existir. Sí, estaba detrás del bastón. Pero hay un elemento esencial que tiene que ver con los súcubos y los íncubos, ¿no? Los demonios masculinos y los demonios femeninos. Es un tema sexual, ¿no? Claro, es muy importante precisamente cuando alguien relata que no se puede parar, ¿cierto? Pero que es un momento agobiante, no se puede levantar de su cama, ¿cierto? Parar parece que sí puede. Sí, siempre se puede parar, porque la esencia de esto es que un demonio busca reproducirse para volver a la vida. Entonces busca precisamente la energía de un ser vivo para, en este caso, embarazarse y poder volver a la vida. Y obviamente lo asociamos en nuestro país con el llano, porque el llano, así como muchas regiones del Tolima y de otros lugares, es una zona apartada, ¿cierto? Se ve como un lugar sin civilización. Eso está en los cuentos infantiles, como por ejemplo Hansel y Gretel, Caperucita Roja. Okay. Todos se pierden en el bosque, allá es donde habitan las brujas, todo el asunto. Pero también tiene un elemento muy importante y es precisamente el manejo ancestral de las mujeres con respecto a las sustancias que nos hacen vivir otro tipo de experiencias, ¿no? Podríamos decirlos alucinógenas o podríamos decirlo algún tratamiento emocional a través de sustancias, ¿no? Las pociones, los menjurjes. Exacto, que es precisamente manejar la naturaleza. Hay por ejemplo, en la actualidad se manejan muchas plantas como el borrachero, que conduce la escopolamina, ¿cierto? Pero algunas de esas plantas dosificadas pueden precisamente hacerlo sentir a uno bien en determinados momentos. ¿Como afrodisíacos? Exacto, como que un placer raro. Entonces yo solamente me siento bien cuando estoy en ese lugar, qué bacano, pero cuando ya decido romper con eso, pues obviamente me voy a sentir muy mal. Y hay otro elemento también allí en medio de la narración que me gustó mucho, que es el tabaco, ¿no? El tabaco, por ejemplo, en el llano, que es el chimú, que mascan precisamente para estar todo el día en sus grandes jornadas, también se asocia precisamente a las ceremonias rituales, porque pues obviamente
obviamente si es pesado nos va a producir mareo, ¿cierto? Y las tribus utilizan mucho este tipo de ritos, ¿no? Entonces se consume algún tipo de sustancia para hacer una terapia en la cual cada persona se encuentra con sí mismo. Esa es una historia que me pareció preciosa, ¿no? La ancianita también es magnífico, ese dato de Murillo ya definitivamente no lo podemos sacar de la cabeza. Pues es que uno a medianoche con un calambre llanero y después pues el terror que lo sigue. Y siendo bastón mayor. Cuando la viejita sientes que le cierran la puerta y ella, ay marica. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Sí, muy bueno, muy bueno. Esa es básicamente la Buena historia, muchos elementos allí, ¿no? Muchos elementos narrativos. Muy bacano, muy buenos, me gustó. Diego, muchas Hay gracias. que sacar unas historietas de terror, hecho, digo, aquí con estas narraciones. Perdón, me alargo un poquito más y perdón, te interrumpo. De hecho, no sé si de pronto algunas personas tenemos como es una oportunidad o es la capacidad o que somos más sensitivos respecto a las experiencias espirituales, porque aparte de eso, toda la vida he tenido experiencias espirituales densas, o sea, no... ¡Ay! Se cayó esa luz, no. Le gustan las tóxicas. Sí. Muy bien. Mira a la mujer que se encuentra allá. Que le digan, Y a la viejita que está al lado. Entonces, sí. Diego, di mi muchas nombre, gracias. nunca le han dicho, di mi nombre. No. Solo mío. Amiguito, ¿cómo es este arrocito de bendito manjar para que esté un poquito más bendito? Porque está como acercándose mucho a las malas energías. Fabricado en el llano en Tolima. Vamos a probar. Bueno, pero también, además de las historias que teníamos de los tolimenses, vamos con historias o mitos urbanos que se han creado en Ibagué, como, que yo creo que el profe ya lo ha escuchado, eso ya lo hablamos en un capítulo anterior, y es el pan de grasa de muerto, que decían que una panadería muy famosa de la región hacía, y su sabor característico se lo daba, la grasa de muerto. Y todavía la gente lo dice, pero come ese pan sagradamente. ¿Usted había escuchado esto, profe? Sí, a mí me gusta mucho, la verdad, la grasa de muerte, debo confesarlo aquí, enfrente de Es las cámaras. nuestra, ¿cómo se llama eso? Nuestra tradición caníbal, que dicen que los pijados eran, ¿no? Exacto, es una tradición culinaria Eso, realmente ancestral. de Tolima. Tratamos de obtener lo mejor de los demás a través precisamente de su ingestión. Por eso, Succionarlos. exacto, por eso nos mantenemos siempre de este modo. Sí, hay modos, obviamente, son estrategias. Ibagué no es el único lugar del mundo en el cual tratamos de acabar con empresas mediante el chisme. Hubo uno también muy famoso que fue la del Corral, ¿no? Que decían que era con carne De gusanos. Sí, de gusanos, y los tipos le sacaron el jugo y dijeron, sí, esto es, bueno, pero realmente pues nunca fue con carne de lombriz. En un tiempo se empezaron a sacar algunas hamburguesas de lombriz. Obviamente, digamos que este sería un producto exclusivo que solo podrían comprar algunas personas a nivel mundial. Yo creo que 1 o 2 personas en Ibagué podrían comprar aquel pan de muerto, porque la grasa que se puede sacar de un muerto será mínima, ¿cierto? Así que de pronto lo compraría Bill Gates. Era muy caro. Sí. Era costosísimo hacerlo. No es como que lo hacían porque les salía más barato, sino todo lo contrario. Si se ponían en esas, les salía muy Es que costoso. nunca se ponía a analizar eso, no hizo un gordito y le mochó un pedazo y ya sacó la grasa. Como en el Club de la Pelea, que es mi película favorita, que sacan grasa de gente que va a hacerse liposucciones para hacer jabón, y ahí es todo un cuento Claro, de la venderles a ellos saponificación. mismos. Pero vean que no es tan fácil hacer esto como dicen. Creo que acá hay, digamos, muchas de esas historias urbanas tienen mucho que ver con el canibalismo. No sé si es porque le tenemos tanto miedo al tema de eso, pero está la historia de la señora que le dieron a comer empanadas con carne del hijo en el salado. Es una historia también que recorrió mucho tiempo, y entre esos mitos urbanos que recogimos con Andrés, tiene mucho que ver con eso, como con comerse al hijo, como... De hecho, hicieron una película, unos estudiantes de la UTEC con ese tema, una película, una reportaje audiovisual, bueno, de ficción o no, pero Para el que no sepa el dato, esto se trató como una historia de venganza que pasó en el barrio Salado en el año 2005 se hizo la película, pero fue como que unos hombres por venganza mataron al hijo de la señora, hicieron unas empanadas y se la dieron de comer a ella. Y esa era la historia, digamos, el mito urbano, pero relacionado con esta otra que nos contaba Andrés, tiene mucho que ver con eso, como con el canibalismo, como con
Sí, y también es una vaina de civilización. Ven que, por ejemplo, cuando llega la civilización hispánica, ¿cierto? Bueno, y europea en general, en el mundo se empiezan a prohibir ciertas prácticas tradicionales de los grupos, ¿no? No quiere decir, pues, que siempre estuvieran comiendo unos a otros, ¿no? Porque, pues, eso ya es el final de la especie. Pero sí a veces estaba este canibalismo ritual. Es decir, si hay un guerrero muy duro, pues, obviamente, y yo lo mato, pues, quiero tomar toda su energía para llenarme de más poder. Pero es una cuestión netamente ritual, o era una cuestión netamente ritual. Así como, por ejemplo, nos podemos imaginar los sacrificios que hacían los aztecas, los mayas, ¿cierto? Y finalmente el cristianismo llega a tomar eso y ponerlo en otro plano, ¿cierto? Es decir, solamente unas personas pueden acabar con otras, y esa es la fuerza pública en determinadas situaciones. Inclusive en países como nosotros no está aprobada la pena de muerte, porque lo principal es la vida, así no estemos dando bala. Eso es lo importante. Pero a nivel legal eso está parado. Y hay uno que es Tántalo, porque Tántalo precisamente mató a sus hijos, a uno de sus hijos para complacer a los dioses en la antigua Grecia, y lo condenaron a hambre y sed eterna. Entonces el tipo estaba en el Tártaro y le daba sed y tomaba agua, pero se le escurría por la boca, ¿no? Es parte de esas prácticas. O sea, no solo en el Salado, sino también en Grecia sucedía ese tipo de situaciones. Lo mismo lo de los tamales ortegunos, sí, ¿no? Los tamales ortegunos que decían que lo hacían con carne de animales. Sí, de perro. De perro. Creo que escuchamos a escuchar que de niños perdidos también. Pues eso es el salchichón, ¿no? Que ya no mordía, me sabe a niño perdido. Claro, hay una muy buena. Una vez estamos en una práctica en el Líbano. Bueno, todo el asunto, paseando por el Líbano, contando arquitectura del Líbano, cuando me dice uno de mis estudiantes de maestría, porque ya son observadores, clasifican los datos, el asunto, y me dice: ¿no se han fijado que en el Líbano no hay perros callejeros? ¡Wow! Ciencia aplicada a la gastronomía. No, mentira. Evidentemente, capturar animales de la calle es mucho más costoso que ir a una finca o que comprar un lote y producirlos ahí, ¿no? Estar cazando animalitos. Además, el tema de salubridad y todo, y además los perritos no son comida. Pero yo algo que escuchaba, que también era mito urbano, tiene que ver con eso, era que cuando llegaba un circo al pueblo, llegaba un circo a la ciudad, había que guardar los perros porque los usaban para darle comer a los leones. Cuando usaban animales en el circo, era como que si se perdía un perro, había un circo en la ciudad, entonces como que la gente relacionaba, los están llevando para que coman león. Sí, hay una buena de un comediante, se me olvidó, un comediante surcoreano. El tipo vivió un tiempo en México y cuenta que había un simulacro de temblor y realmente hubo un temblor. Entonces el tipo dijo: bueno, el simulacro, bueno, que todo el mundo saque algo, pues. Entonces él sacó una chocolatina que tenía en la nevera, se la metió y salió corriendo. Cuando vio que mucha gente salía con los perritos y dijo: eso sí, claro, es un elemento de conservación muy importante, así que los tamales ortegunos no estaban No, y además errados. que siempre uno dice los asiáticos son los que hacen eso, ¿no? Antes él estuvo ahí la excepción a la regla, pero me parece curioso cómo todo esto, ¿verdad? Todas estas historias nacen de la tradición oral, también de creencias religiosas, culturales, y de cómo en últimas es como la gente está tratando todo el tiempo de darle una explicación a algo que no puede comprender, a de dónde venimos o qué hay después de la muerte también, como que todas esas preguntas que son muy filosóficas se resumen en todo este tipo de historias. Pero bueno, en el tema de los tamales y todo eso también es como el chisme y, que hablamos mucho en Ibagué. Pero no sé, ¿tenemos alguna historia más por ahí, Daniel? Pues tenemos la historia del coronel Aldana, que también es un mito urbano ahí. Bueno, no, es un mito urbano, no, sino... Pero se volvió como una cosa que le da miedo a todo el mundo, se volvió una historia que todo el mundo la contaba de una forma o de la otra, pero Mauricio hizo bien la investigación, él tiene el... Bueno, esta fue una historia de un asesinato que también fue bastante macabro en la ciudad de Ibagué. Se trata de el coronel Aldana, que es una historia de un amor tóxico. Fue el asesinato de Erika Cecilia Lleneris, el esposo, el coronel Joaquín Aldana, en 2009. Él la descuartizó, al parecer por un ataque de celos. O sea, como mire ahí en los reportajes, como que ella estaba teniendo un amorío digital con alguien de Costa Rica. Él con sus vainas de policía le interceptó el computador y las conversaciones y pues la mató allí mismo, la cortó. Y trató de deshacerse del cuerpo de ella tirando por varios lugares, por zonas de Alvarado, creo, y Alvarado tirando cosas. Lo macabro acá era que él sabía tanto del tema
que pues todo fue un plan, ¿no? O sea, cómo se deshizo de las partes para que no pudieran reconocer en caso de que encontraran algo, pero finalmente lo descubrieron por unos rastros en un desagüe, en una bañera, en la ducha, que al parecer fue donde él acabó con la vida de ella. ¿Qué pasó con eso? Bueno, el man fue enviado a la cárcel, pero nunca aceptó su responsabilidad. Y de hecho creo que había visto como que el man había estado por acá en unos días de libertad, no sé cómo funciona eso, pero que lo vieron por ahí en el centro de Ibagué. Y pues una historia de uno de los asesinatos más crueles, que ya lo habíamos mencionado un poquito, Daniel, que también hace parte de cómo esta vaina de los celos, del tipo que no soporta que su mujer le sea infiel, y que pues también pasa mucho en Ibagué, que a veces lo tomamos a broma, pero vea que puede llegar a esto, que pasa mucho el tema del maltrato, sobre todo del hombre a la mujer, que pues es uno de los casos más representativos. Sí, son de las historias que cuando uno pone películas de terror o se trata de algo paranormal o de un asesino muy experto, indetectable, que te va a matar y te va a desaparecer. Entonces esto, digamos, cualquier persona diga, esto me puede pasar a mí, y pasó. Sí, a veces uno piensa que eso no en las películas gringas, pero pasa en Ibagué. Y también hay una tradición religiosa egipcia al respecto, porque precisamente la historia entre Set, ¿cierto?, y Horus implica que pues Set estaba muy celoso de su hermanito. Todos dicen, o muchas personas dicen, que ese es el relato original de Caín y Abel. Entonces el tipo lo mata porque quiere que no lo consientan tanto, que no sea el favorito, ¿cierto? Pero para que no lo vayan a llevar a los dioses con su cuerpo completo, lo que hace es descuartizarlo y poner una parte de su cuerpo en cada rincón de Egipto. Al final, pues obviamente Isis va y hace todo el proceso con su amigo, que es Anubis, que es el dios pues con forma de lobo, y empiezan a recomponer todas las partes, ¿cierto? Y a partir de reunir todas esas partes y envolverlas con gasa, es parte, digamos, del origen de la momificación egipcia que se narra, ¿no? Es decir, recuperar el cuerpo para volver a llevarlo. Y hay una narración de Jorge Eliezer Pardo que me parece tremenda, es muy bella, en Los velos de la memoria. Él narra, por ejemplo, que en un pueblo las mujeres salen a pescar restos, a pescar rostros, ¿cierto?, de sus muertos. Entonces resulta que ellos van encontrando hoy una piernita, un bracito, todo, hasta que un día encuentran un rostro y se lo cosen a ese muerto que van reconstruyendo para poder enterrar a la persona que han perdido. Es un relato evidentemente de la violencia, pero que uno se lo puede imaginar precisamente en el río Magdalena, ¿cierto? Sí. Las personas, o en cualquier río grande de Colombia, las personas buscando recuperar la memoria de su muerto y cumplir el rito, ¿cierto? Que es al menos poder tener el cuerpo y enterrarlo. Cuando no hay un cuerpo, ¿cierto? Cuando el cuerpo se diluye en medio del espacio, siempre quedará la ilusión de verlo en algún lado, ¿cierto? Que esa persona aún está, ¿cierto? Cómo hacerla parte de mí y terminar también con esa parte de ese ciclo, ¿no? Eso sí estuvo un poco más dolorosa, ¿no? Que es el miedo que tiene la gente a poder ir más allá de forma correcta, ¿no? Ir al cielo, poder pasar a la mejor vida. Sí, también en las momias egipcias pasaba eso, ¿no? Si alguien quería que ese faraón no fuera a convertirse nuevamente en una estrella, le daban un machetazo en la boca, de modo que cuando llegara donde sus compadres los dioses no pudiera decir su nombre. Entonces no lo iban a reconocer y lo iban a volver a la tierra. Oiga, qué violento, pero así es la historia, ¿no? El tolimense tendría que morir como con un tamal en la mano. En la boca, con la presa metida. Para poder llegar al cielo de los tolimenses, ¿no? Y si está mal con copete, uff. Nivel 10, digo nuestro amigo. O sea, es algo que, sí, cuando la gente dice que tuviera un superpoder, a mí me gustaría ser, ¿cómo se llama?, omnipresente, y que a uno le dieran el poder de ir a 3 momentos de la historia y verlos así. O sea, no sé, hay cosas como que uno dice, no sé, ver una guerra mundial así, un enfrentamiento, no sé, por ver si pasó así como dicen, o cuando cayó un meteorito, o un gran, no sé, a mí eso me parece la locura, que cuando uno se muera le den eso, como
vaya y vea 3 cosas rapidito y vuelva. Hay comida y digo, me imagino ahí comiendo mientras voy viendo la Segunda Guerra Mundial. Sí, qué chimba. No, o sea, hay cosas que uno dice, hay cosas que pasaron y parecen increíbles y por eso nos gusta siempre tener al profe invitado porque siempre nos da ahí, como decía, anclaje con la historia y con hechos, ¿no? Que yo siempre lo digo, él se ha pasado su vida estudiando la historia y bueno, ahorita recientemente el patrimonio y la historia del Tolima, que yo sé que futuras generaciones la van a disfrutar ahí con el legado del profe y pues los que vean este video dirán, mira, en 2024 hablaron de esto, no sé qué, así. Cuando el profe sea un robot contando la historia dentro de 100 años, el panóptico, les cuento la historia de este. Pues vale, voy a poner este video de YouTube en el 2024. Recordando. Eso, bueno, como estas historias han estado densas, vamos a terminar con una historia un poco más suave, pero que igualmente le da miedo a muchas personas. Y esta historia la cuenta Alex González y dice: creí que iba a tener una novia fiel, pero resulta que ella era del Jordán. Históricamente ya hablamos con el profe porque el Jordán está hecho para que usted sea infiel. El que la diseñó de una manera que protegía ese tipo de engaños, ¿no? Sí. Afortunadamente, como las calles son ciegas o cul-de-sac o están, digamos, giradas, no son continuas, pues permiten precisamente un respeto a la intimidad del amante, que eso es muy importante. Aunque yo digo que no, o sea, yo no viviría en una calle peatonal porque eso se escucha todo de una casa a otra. Entonces, para escaparse sí, pero para ver si ahí no. Sí, digo yo. Pero la ventaja es que siempre tiene acceso a un espacio público, ¿no? Okay. Entonces ahí puede respirar un poco, revisar si lo están persiguiendo, qué está sucediendo y continuar por otro de esos callejones, ¿no? Bueno, para cerrar, muchas gracias al profe Francel de nuevo por haber estado aquí con nosotros, por compartir todo lo que sabe. A todos los que vieron el capítulo hasta aquí, esto fue Tolimenses, donde ustedes los tolimenses nos cuentan sus historias. Si tienen una historia acá que valga la pena ser contada, déjenla para que los demás ahí mientras ven el capítulo vayan comentando y nos vemos en otro capítulo de Tolimenses con otra temática que yo creo que la tenemos por ahí, Dani, que va a ser como cosas que nos hacen decir esto es Ibagué, pasa en Ibagué. Recuerden que Tolimenses es traído a ustedes gracias a Bendito Manjar, el mejor arroz con leche del mundo que permite este podcast, y hoy nos encontramos desde Don, bar que queda junto al Murillo Toro, que nos tiene en esta locación. Muchas gracias a ustedes por ver este episodio completo. Compártanlo con sus amigos. Eso. Difúndanlo y recuerden, pet friendly, ningún animal fue afectado con la producción de este postre. Bueno, gracias a todos. Chao.